Señoras y señores, damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia La Innovación, clave del éxito en el emprendimiento, a cargo de Andrés Moreno. Y con ustedes, nuestra excelentísima vicepresidenta constitucional de la República Dominicana y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Cuánta juventud aquí y también juventud acumulada. Yo sé que ustedes esperaban un joven y más buen mozo, pero viene ahora. Quiero introducirlo porque realmente estamos muy contentos con que él esté aquí en el país visitándonos, y el que ustedes estén aquí pues justamente es una muestra de ello, y me da muchísima alegría ver en esta noche pues más de 1,500 jóvenes que están aquí en este salón, la fiesta, y en el salón contiguo que tuvimos que habilitar, porque ustedes todos han acudido pues con tanto entusiasmo a celebrar este Día de la Juventud, y lo han hecho, esa decisión la han tomado para celebrarlo de la mejor manera posible, que es justamente pues aprendiendo, nutriéndose de aquellos que han sido exitosos y aprovechando también esta oportunidad que hemos creado para todos ustedes. Me hace pues muy feliz ver tantos jóvenes dispuestos al cambio. Aquí justamente también nos está acompañando un joven que acabamos de premiar en una iniciativa muy linda que llevamos a cabo con Intellisis, una empresa con mucha responsabilidad social de Santiago de los Caballeros. No voy a mencionar el nombre porque se acaba de ganar $1 millón para que pueda salir de aquí tranquilito. Pero bueno, son jóvenes que al igual que él están muy dispuestos a construir su propio futuro, a marcar esa diferencia y sobre todo a trabajar para que todos podamos construir una sociedad en valores, que hace unos años inicié este proyecto denominado Bien por Ti, y veo que en estos días ha estado muy latente y muy presente, y qué bueno, me alegro muchísimo que reconozcamos que realmente tenemos que trabajar por esta iniciativa. Por eso, verlos a todos ustedes me llena de muchísima vida y de muy buena vibra también, como dicen ustedes, porque al igual que ustedes, también me complace muchísimo pues compartir con este joven emprendedor que nos va a deleitar esta noche con su conferencia, y a quien pues conocemos y seguimos justamente por el éxito de su programa, digamos que el más conocido, porque tiene varias iniciativas que les va a compartir esta noche, que es el de Open English, right? Entonces, para que no me pase como a Chu, no, yo practiqué. El ingenio con que esa plataforma de Open English y de mi queridísimo Andrés Moreno, que ha implementado esta plataforma de enseñanza, y también su creativa campaña publicitaria, pues se convirtieron definitivamente en parte de la cultura popular de toda América, de esa América que queremos que siga siendo grande, ¿verdad? Y pues trae detrás de toda ese quehacer, esa iniciativa y ese gran emprendimiento, pues una historia llena de sacrificios, de perseverancia y sobre todo de muchos éxitos. Y es una historia que inspira a toda una generación latinoamericana que piensan que tal vez, pensaron, ¿verdad?, que era imposible poder crear una empresa global desde nuestra región. Pero sí que es posible, sí que podemos, y hoy ustedes van a vivir así bien de cerca cómo se da esa experiencia. La historia de Andrés es una historia que demuestra que la educación, la capacitación, el deseo de superación, la tenacidad para enfrentar retos y las ganas de crecer, de desarrollarse, de impulsarse a sí mismo, pues son las que nos ponen en ese camino
del progreso personal y del progreso también de nuestras familias y de nuestro país. Pero también esa exitosa experiencia de Andrés nos cuenta que los emprendedores, los dueños de este siglo XXI que estamos viviendo, tal como he dicho en otras ocasiones, pues tienen que tener una vocación social para poder ser felices, para poder ser exitosos y para que su éxito y sus logros sean sostenibles. No solo se trata de ser millonarios, de tener mucho dinero, se trata de realmente ayudar a tu comunidad a crecer contigo, a que tu familia también se pueda desarrollar junto a ti, a que puedas aportar a tu sociedad. No está nuestra riqueza en lo que poseemos, en lo que podamos conseguir, sino más bien la riqueza y la felicidad, y se lo dice una persona de juventud acumulada, está en aquello que podemos compartir, en la felicidad de poder entregar y de ser capaces de hacer que otros puedan también lograr sus metas. Y está realmente la riqueza en hacer que otros puedan alcanzar sus sueños. Open English, pues, es una historia que también tiene un gran sentido del humor, porque ¿quién nos recuerda a Washoe y su inglés macho, verdad? Como decía él, y como decimos también nosotros los dominicanos. ¿Cuántas veces no disfrutamos muchísimo y nos reímos con el rechiquen de repollo? Yo decía, wow, pero ciertamente cualquiera creería que se puede decir así, ¿verdad? Porque es repollo, rechiquen. Todos aquí pues aspiramos a que niños, jóvenes y adultos tengan la oportunidad de insertarse en este siglo XXI y hacerlo con mucho éxito. Pero con éxito de verdad, como este éxito que ha obtenido Andrés, no con aquel éxito de jocosidad de Washoe. Que cada uno de ustedes pues también tenga la oportunidad de poder hacer sus presentaciones y no decir como Washoe que bueno, no puedo ahora mismo continuar con una good presentation, ¿verdad? Y pues también nosotros que somos un país tan musical, con tanta cadencia y que nos gusta tanto la música, que también sepamos cantar las canciones en inglés con las letras apropiadas o que las podamos pedir por radio bueno, ya no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ya podemos hacerlo a través de los medios digitales, pero que podamos interpretar las letras apropiadamente y pues no tengamos que decir, esos son Reebok of the Nike, ¿se recuerdan? Que a veces uno decía, ¿y de qué será lo que me está diciendo? ¿Cuál es la canción que le gusta? Bueno, pero era Rhythm of the Night. O el mismo Washoe cuando decía, ayer lo vi con Mónica sin bailar. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué canción será esta? Ah, bueno, pues A Little Bit of Monica in My Life, right? Bueno, pero ya ven ustedes la complejidad del lenguaje y la importancia de poderlo manejar apropiadamente. Y sé que todos ustedes tienen ese interés y sobre todo el interés de emprendedor. Y no hay duda de que la historia de nuestro queridísimo Andrés, pues requirió de una maleta llena de sueños, llena de esperanzas, también de desafíos, para poder obtener ese capital necesario y que finalmente logró en Estados Unidos. Y hacer realidad esta idea de negocios que a muchos les parecía sumamente extraño. Porque si hay una característica que nos diferencia a los creativos, a los innovadores y a los emprendedores, es que justamente siempre nuestras ideas parecen un poquito extrañas hasta que las logramos implementar. Y para eso necesitamos ser perseverantes. Perseverantes, no persistir nunca. Y evidentemente que Andrés es un ejemplo de eso, porque él confiaba en sí mismo. Él confiaba también
en su capacidad para realizar sus sueños y en su corazón él sabía que su idea iba a ser productiva y eso fue lo que pudo transmitir a los demás, esa confianza para lograr que otros le ayudaran a seguir ayudando. Hoy en día ese sueño está valorado en cientos de millones de dólares. That's a lot of money. Pero nosotros lo tenemos aquí con la mayor humildad, cariño y sencillez que nos caracteriza como latinoamericanos. Y grandes corporaciones están deseosas de invertir en la empresa de Andrés. Mis muy queridos amigos y amigas, como regalo por el Día Nacional de la Juventud, qué mejor idea que traerles pues, al país a un joven ejemplo a nivel mundial, un joven que se ha convertido en protagonista de su historia de progreso. Viene de vencer muchos obstáculos y quiere compartirlos todos con ustedes y pues enseñar a través de su experiencia cómo también ustedes pueden lograr emprender sus metas para un futuro muy cercano. Demos un fuertísimo aplauso a nuestro querido Andrés Moreno, creador de Open English, de NextU. Muchas gracias por esas palabras. Encantado de estar acá. Pues Andrés, al igual que ustedes, tiene esa gran fuerza de cambio para poder lograr lo que todos deseamos. Andrés, gracias por acompañarnos, gracias por entregarnos tu experiencia de vida y la sabremos aprovechar. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, qué alegría estar en Dominicana. Le comentaba a la vicepresidenta que estoy muy agradecido por la invitación y que ya me puse en el modo dominicano porque desde que me monté en el avión me gritaron de algún lado, oiga, éxito, rechiquen, ¿no? Entonces ya desde el vuelo ya venía preparado a Dominicana. Por cierto que mi padre trabajó aquí hace 20 años cuando yo era niño y vine a visitarlo varias veces, vine a Santo Domingo, vine a varias de las playas, así que me da muchísimo placer estar de vuelta 20 años después, impresionado por todo el progreso que ha logrado el país, pero aún más entusiasmado por lo que veo que se va a lograr en los próximos 10 años en Dominicana. Pasé la tarde con la vicepresidenta y los planes que tiene el país de emprender y de fomentar el emprendimiento y de lograr más como país son sumamente emocionantes, ¿no? Así que vengo a agregar mi granito de arena y vengo a dar una conferencia que se llama Éxito. ¿Quién se acuerda del comercial de Éxito? Quizás lo vieron, ¿no? El éxito, éxito. Así que bueno, decidimos que qué buena palabra para ponerle a la conferencia. Les cuento que esta conferencia surge porque en el 2017 se cumplen 10 años de haber comenzado Open English. 10 años, ¿no? Así que habiendo cumplido 10 años, decidimos que habíamos aprendido tanto porque para bien o para mal cometimos todos los errores habidos y por haber. Yo comencé la compañía, como van a ver, en un pequeño apartamentico en Caracas. No venía de una familia adinerada. Así que sin saber mucho me lancé a esto de emprender. Y con el tiempo esos errores que cometimos, esas lecciones que aprendimos, se fueron acumulando y decidimos compilarlas y ponerlas en una presentación que entonces denominamos Éxito. Esta noche me gustaría presentárselas. La presentación es bastante sencilla. Tiene lo que está acá, que son las 7 fases para la creación de una empresa exitosa. Así que en una hora voy a intentar resumir el trabajo de muchos años y voy a darles quizás algunas de las lecciones que me hubiese gustado a mí haber escuchado cuando comencé Open English por primera vez. Y dentro de todo eso, para hacerlo un poquito más divertido, les voy a contar mi historia personal. Desde que comenzamos la compañía hasta donde estamos el día de hoy. Y le voy a pedir a algunos valientes de la audiencia que también cuenten sus historias y que participen, porque me encantaría también escuchar lo que están haciendo algunos de ustedes. Para yo darme una idea, ¿cuántos emprendedores hay acá? ¿Cuántas personas han emprendido, han comenzado una empresa? Ok, bueno, gracias. Varios, muchísimos emprendedores. Por cierto, por curiosidad, ¿quién aquí ha visto un comercial de Open English? Está bueno. A ver, lanzamos una compañía el año antepasado, se llama NextU. ¿Quién ha visto un comercial de NextU? Está bueno, está funcionando la televisión entonces. Está bien. Bueno, comenzamos con lo de las 7 fases para la creación de una empresa exitosa. Y la primera, por supuesto, se llama el origen de una idea. Para ello les voy a contar un poquito sobre mi historia.
ese soy yo. No he cambiado mucho, no tengo mucho más pelo. Yo nací en Caracas, Venezuela. Tengo 34 años, por cierto, nací en el 82, me preguntaron antes. Y tuve la suerte de que mi padre trabajaba en organizaciones internacionales, así que estuve viajando bastante, ¿no? Allá hay fotos ese es en Chile, vivimos en Eslovenia, viví, por cierto, en Chile justo después de la dictadura de Pinochet, fuimos una de las primeras familias que entró al país, vivimos en Perú durante los años del Sendero Luminoso, que fueron bien complicados, vivimos en Europa y vivimos en Estados Unidos, donde de niño aprendí inglés, así que desafortunadamente no puedo decir que lo aprendí en Open English, sería muy buen testimonial, pero tuve oportunidad de aprender varios idiomas y eso siempre quedó en mi mente, ¿no? Eso era parte de mi niñez, fue interactuar con muchísimas culturas distintas. Luego decidí devolverme a mi país. Tenía familia en Venezuela, quería vivir en Venezuela y decidí estudiar ingeniería porque era bueno con los números, ¿no? Así que ingresé en la Universidad Simón Bolívar, que en aquel momento era una de las universidades en la región pues, más reconocidas en los temas de ingeniería. Era bastante complicado entrar, pero si uno entraba, el gobierno te pagaba todo el programa. Así que entré en el programa de Ingeniería Mecánica, estudié allí 3 años en Ingeniería Mecánica, estudié luego, me frustré un poco porque la Ingeniería Mecánica es bien cuadrada, ¿no? Y como verán, yo la verdad es que si bien era bueno con los números, también era bien creativo, así que me vi un poco frustrado, me cambié a Ingeniería de Producción. Y faltándome solo un año, porque claro, extendí la carrera, ¿no? A 6 años por haberme cambiado, y faltándome solo un año para graduarme, decidí poner mis estudios en pausa. Se imaginarán que yo iba a ser el primer hijo de mis padres que se iba a graduar de la universidad. Así que esto de que yo pusiera mis estudios en pausa hizo que mi padre, que es bien tradicional y que tenía muchísima esperanza en que yo iba a ser exitoso y iba a graduarme, no me habló por varias semanas, no me acuerdo si fueron quizás meses, pero la verdad es que fue un conflicto y una decepción familiar increíble. Pero yo estaba, no sé si como emprendedores jóvenes han sentido esa ansiedad, ¿no? De que se pasa el tiempo, de que el mundo va a cambiar mañana y que si no comienzo hoy en la empresa, pues voy a perder el tren. Así que yo tenía esa ansiedad de que si no comenzaba una compañía mañana, ¿no? Me iba a dejar la ola y me iba a quedar sin ser emprendedor. Así que decidí comenzar una compañía, se llamaba Optimal. Puse de nuevo mis estudios en pausa. Por cierto, si se están preguntando, mis estudios siguen en pausa. Así que... Pero bueno, así que decidí comenzar Optimal. Y Optimal era una empresa de aprendizaje de inglés. El diferenciador era que decidimos traer a personas norteamericanas a vivir en América Latina, inicialmente en Caracas, a dar clases en las oficinas de las compañías más grandes que estaban basadas allá. Entonces, en vez de la profesora de gramática tradicional, que era un poco latosa, venía esta persona de 21 años, recién egresada de una universidad norteamericana, con una camisa que decía coach, y llegaba a las 8 de la mañana a tu oficina y te daba una clase bien motivado. Y claro, era una cosa más interesante, ¿no? Pero imagínense lo complicado, ¿no? de este modelo. Al principio no fue bien. Procter & Gamble nos dio un contrato, Microsoft o Microsystems. Empecé a ser emprendedor. Por cierto, en aquella época tenía 22 años, así que la verdad es que no sabía mucho de esto de emprender, pero la cosa despegó, ¿no? Pero la logística nos estaba matando. Imagínense tener que montar en un autobús a profesores, llevarlos de oficina en oficina. Resulta, no, esto no, ahora viéndolo hacia atrás no es sorpresa, pero que todos estos muchachos, ¿sabes a qué venían? A pasarla bien. Entonces los lunes en la mañana eran desastrosos porque se quedaron en la playa, tomaron esto y lo otro. Así que los profesores americanos venían a Latinoamérica a pasar un año de diversión. Así que esto de la logística de tener que llevarlos de un lado a otro se hacía complicadísimo. Y finalmente, si bien el servicio era muy bueno, y durante 3 años dimos más de 30.000 horas de clase a ejecutivos, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que el modelo pues no solamente que no era escalable, sino que solamente se lo podíamos vender a empresas. ¿Y qué estaba pasando en aquella época, hace 10 años en América Latina? Estaba empezando la llegada de los smartphones, estaba realmente penetrando la banda ancha y el internet, y estaba cambiando el mundo alrededor de nosotros. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para tomar estas nuevas tecnologías y llevar este modelo que es costoso, que no escala muy bien, y llevarlo a la población general, no solamente del país, sino de la región? Y nos inspiró la historia de Skype. Ahí fue cuando se nos prendió el bombillo, como dicen, ¿no? Skype ahora es muy común, seguro todos acá lo han usado, pero antes de Skype, si uno quería hacer una llamada internacional, te costaba $4 o $5 por minuto, ¿verdad? Skype, por primera vez entonces, por voz sobre IP, esa tecnología permitía tener una experiencia humana, ¿verdad?, a través del Internet. Así que tomando esos conceptos, basándonos en esa tecnología, decidimos comenzar la empresa. Voy a hacer una pausa en la historia, porque aquí viene un poco la primera lección que quiero compartir con ustedes.
Hoy en día, por cierto, paso buena parte de mi tiempo evaluando planes de negocio, haciendo inversiones como inversionista ángel, he comenzado incubadoras, aceleradoras, estoy involucrado en varios ecosistemas de emprendimiento. Y si hay una cosa que es la primera que uno como inversionista ve, es si esa idea que uno está viendo y evaluando tiene sentido con el emprendedor. Cuando un inversionista en Estados Unidos, y ya van a ver que la historia luego yo me voy para Estados Unidos, y sin nadie allá conocerme, etcétera, resultó que a los inversionistas de Estados Unidos les hacía sentido, ¿verdad?, que este emprendedor latinoamericano estuviera haciendo esto. ¿Por qué? Porque vieron que yo tenía una historia ya pasada con Optimal y que yo sabía cómo dar clases de inglés. Así que si vemos ese redondito verde que dice lo que funciona en nuestro entorno, yo sabía que las clases personalizadas con un profesor americano funcionaban. Podía demostrar que tenía 30.000 horas de clase, que eso lo demostraba. Así que eso lo tenía como aprendizaje. También sabía del otro lado de lo rojo lo que no funcionaba. Sabía que sin una tecnología nueva, ese modelo no era escalable y no había manera de llevarlo a el resto de la región, al resto del país, ¿verdad? Sin duda, vemos lo marrón, los empleos previos en Optimal fueron importantes. Sin duda, las experiencias familiares propias mías fueron importantes porque haber viajado por todo el mundo, haber tenido la oportunidad de interactuar con distintas culturas, aprender inglés, me permitieron entender esa necesidad. Y finalmente, arriba, esta atención a los cambios tecnológicos, cuando llegó la voz sobre IP, cuando vi el poder de Skype, fue que cuando encajamos todas esas características personales mías, eso dio cabida a una idea que era muy adecuada para mí como emprendedor. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si yo hubiese tratado de empezar una farmacia, pues no tenía ni idea de comenzar una farmacia, mi familia no sabía nada de medicina, no tenía la menor idea de eso, ¿no? Mientras que esta idea tenía sentido para mí. Aquí viene lo bonito de la lección. Cada uno de ustedes es único. Cada uno de ustedes ha tenido una experiencia familiar única, que yo no he tenido, diferente de la tuya, ¿verdad? Nos criamos en países distintos, en lugares distintos, vivimos experiencias distintas. Tu mañana cuando te despiertas es distinta a la mía. Tú ves problemas sociales alrededor tuyo que son distintos a los míos, etcétera, etcétera, etcétera. Tu trabajo y tus empleos pasados te dan una experiencia distinta. Entonces, si tomamos todos esos elementos que te hacen a ti una persona única como eres, podemos diseñar una empresa que tenga sentido para ti. Y lo bonito es que vas a tener no solamente una diferenciación, sino una ventaja. Porque tú vas a entender mejor que nadie un problema. Y ese problema lo vas a poder solucionar de una manera muy particular. Y eso es lo mismo para todos nosotros. Así que cuando viene alguien a preguntarme, ¿cómo tengo una idea de negocio? Yo les digo, no vean hacia afuera, vean hacia adentro. ¿Okay? No se pongan a ver listas en internet de qué compañías americanas me puedo robar y traer y copiar. No, vean hacia adentro, ¿verdad? No, es cierto, ¿no? Me vienen con las listas, mire, y si hago esto, me financias. No, vean hacia adentro. Porque el hecho de que tú veas una idea americana y te la quieras traer, no quiere decir que tú seas el mejor preparado para hacer eso. Quizás la puedas adaptar, eso sí te lo creo. Pero lo importante es que uno vea hacia adentro como emprendedor. En fin, en resumen, número 1 de esta fase es construye tu empresa en base a tus fortalezas. Vale. Pasamos entonces a la segunda fase. De la idea al producto. Esto es muy común. Por cierto, he tenido muchísimas conversaciones aquí con emprendedores con los que he estado cenando, ¿no? Que, por cierto, en ese momento quizás no son emprendedores, quizás son empleados de una compañía, y me dicen, ¿sabes qué? Yo tuve la idea para Facebook como un año antes que Facebook. A mí se me ocurrió Google hace años. Bueno, qué interesante, pero bueno, Mark Zuckerberg ahora vale como $200 billones, pero no fue la idea, ¿no? Fue la ejecución, ¿verdad? Las ideas son valiosas, pero la ejecución es lo que realmente vale. Para poder ejecutar algo, hay que crear un producto, hay que crear un servicio, hay que crear algo que la gente pueda ver, tocar, usar, no utilizar. Y es allí donde viene la segunda fase. La idea de la segunda fase es no dejar esa idea, cuando se toman un traguito en la noche, se les ocurre la gran idea de negocio, lo anotan en la servilleta, se lo meten en el bolsillo, meten el pantalón en la lavadora, se lava el pantalón y perdieron la idea. ¿Okay? Queremos que eso no pase, queremos que se saquen la servilleta y que entonces veamos cómo llevamos eso a un producto. ¿Dónde comienza este tema de crear un producto? Pues viene de un problema. Todo gran producto o servicio parte de un problema. Estaba conversando, di una conferencia en Chile el año pasado, a finales de año, junto con el fundador de Waze. No sé si han usado Waze, es la aplicación de mapas que te guía. Y él tenía una camisa durante la presentación que decía, Love the problem, enamórate del problema. Y eso me encantó, porque al fin y al cabo, toda gran idea viene de un problema, y es el que entiende el problema mejor que nadie, el que finalmente lo puede solucionar. Volviendo a la historia de nosotros, ¿cuál era el problema que nosotros resolvimos?
Pues nos dimos cuenta que si alguien quería aprender inglés en América Latina, ¿qué pasaba? Se tenía que después del trabajo, después de un largo día, meterse en el tráfico y perder horas tratando de llegar a su clase. Tenía horarios rígidos, ¿verdad? Las clases son martes y jueves a las 6 de la tarde. Si te la perdiste, te la perdiste. La matriculación era bastante costosa. Si vas a un Berlitz, una escuela tradicional, cuesta muchísimo dinero y eso excluía a buena parte de la población de aprender inglés. Entonces el inglés se convirtió en un tema elitista, ¿no? Luego vimos que las aulas estaban repletas de estudiantes. Este formato que estamos viendo ahora acá es muy útil para una conferencia, pero no es nada útil para aprender un idioma. Porque ustedes se pueden hacer expertos en el pretérito pluscuamperfecto de los verbos, del verbo to be. Se los explico todo aquí para llegar a la entrevista de trabajo y le dicen, OK, let's speak English. Nos frizamos, ¿no? Ha pasado. Entonces, eso es importante. Los profesores no eran nativos. Eso era otro tema. La gente estaba aprendiendo con profesores que tenían un acento y una entonación que no era la ideal. Me acuerdo una vez que llegamos a Procter & Gamble y nos dimos cuenta que un grupo de estudiantes tenía todo un acento bien raro. Y el acento, pues, no sabíamos determinarlo. Empezamos a pensar, era el inicio de Optimal. ¿Por qué la gente en Venezuela habrá aprendido así? ¿Será que los adultos venezolanos aprenden distinto y tienen un acento raro? Resulta que no era que habían aprendido mal, es que han aprendido perfecto, solo que han aprendido el perfecto, el acento del profesor, que tienen un año trabajando con él. Y el profesor, era egresado de una escuela local y no hablaba inglés bien. Entonces, queríamos ahorrarnos esa experiencia. Vimos también que la gente que le daban al llegar a una escuela, una serie de libros y fotocopias, y eso todavía es cierto, ¿no? ¿Y quién no tiene libros y fotocopias en una biblioteca de su casa, allá agarrando polvo que nunca las ha visto? El foco en gramática, que es un poco aburrido, y poca conversación. Así que el enfoque no era fluidez. Ese es el problema. Y ese problema lo vivimos, lo entendimos, hablamos con docenas, cientos de personas que tenían este problema y lo sufrimos internamente nosotros personalmente, y de allí fue que justamente vino la creación del producto. Resulta que entonces mi pobre padre, que ya se había acostumbrado a que yo tenía una compañía y pasé 3 años comenzando esta compañía de Optimal, voy a cenar con él cuando ya estábamos otra vez de buenas y le digo, ¿sabes qué, papá? Se me ocurrió que ahora voy a dejar Optimal y voy a comenzar una compañía en el internet. Y me dicen, ¿el dónde? ¿Cómo es eso? Y eso de comenzar empresas digitales hace 10 años en América Latina, pues, eso, ¿cómo se come eso, no? ¿De qué me estás hablando? Si todavía es difícil, ¿no? Todavía es súper difícil. Y en esa época la verdad es que nadie entendía. Así que decido dejar Optimal, ¿no? Ahí sí que ya mi padre ya ni siquiera se puso bravo conmigo. Esta vez ya dijo, bueno, ya lo perdí, vamos a apoyar lo que vamos a hacer, ¿no? Porque ya se volvió un poco loco. Y me puse a comenzar una empresa de internet. Y si han escuchado de que Apple y Microsoft comenzaron en garajes, pues yo no tenía un garaje, porque no tenía carro, pero tenía un apartamentico de estudiante de 2 habitaciones. Teníamos unas mesas que habíamos construido con unas puertas viejas que pusimos allí. Teníamos un aire acondicionado allá atrás que botaba agua, así que había que coletearlo cada cierto ratico. Teníamos unas computadoras viejas que fuimos buscando en los laboratorios de la universidad que sobraban. Y, como ves, redefinimos el workspace, porque nos metíamos como 10 personas en una oficinita, ¿no? Así que trabajábamos uno al lado del otro, que no te muevas mucho porque estoy tecleando. Y así fue que comenzó la compañía. Como ven, tenía un poquito más de pelo en aquella época, estaba un poco más flaquito, pero era la misma persona. Yo soy el de naranja, ¿no? Si se están preguntando. Está bien. Bueno. Entonces, así comenzó la compañía. Ahí creamos la primera versión del producto. Y por cierto, en la mañana, porque habían 2 habitaciones, esta era una y la habitación donde yo dormía, yo en la mañana abría la puerta y entraban 3, 4, 5 personas. Tenía puertas alrededor de mi cama, que eran las mesas. La gente se estacionaba, ¿verdad? Y trabajaba en mi habitación. Así que mi vida eran 22 programadores que entraban, salían y trabajaban desde mi apartamento y así fue que comenzó todo. 7 meses de esto, ¿ok? Y nos dimos cuenta que no sabíamos cómo comenzar compañías de internet, que no había lecciones de cómo comenzar compañías de internet en español ni adaptadas a la región y se nos acabó el dinero. Así que bueno, esa historia la voy a pausar allí y la continúo en un momento. Quiero solo hacer una pausa porque quiero dar la lección de la segunda fase, ¿verdad? Que cuando uno quiere crear o reinventar un concepto, uno debe determinar una necesidad del consumidor, que es ese problema que comentábamos, mezclarlo con esa historia personal del emprendedor, ver las oportunidades de nuestro entorno, y eso permite crear o reinventar un concepto. Por cierto, Open English no creó nada, sino que reinventó el aprendizaje de inglés, ¿ok? Y eso fue suficiente para crear una empresa bastante grande. Ahora, quiero hacer pausa y hablar de una cosa también importante, que es este concepto de PMB.
¿Quién ha escuchado aquí del concepto de producto mínimo viable? Algunas personas, qué bueno. Esto es vital. He visto muchos emprendedores que renuncian a su trabajo, hipotecan su casa, ponen a su familia en un riesgo financiero enorme y se lanzan a la piscina, ¿no? Sin saber nadar. Puede que les vaya bien, puede que el producto que ellos idearon fue perfecto y sale y pega perfecto, pero la mayoría de las veces, diría yo que el 99.999% de las veces, el proceso de creación de una compañía es iterativo. ¿Okay? Uno lanza algo, la cosa no funciona tan bien, algunas cosas funcionan, otras no, uno itera, uno cambia, uno va pivoteando hasta llegar, ¿verdad?, a finalmente la idea ganadora. ¿Okay? Si vemos este gráfico que está aquí, tú tienes una idea, la construyes, la programas, la mides. Esto de medirlo es importante. Creo que en nuestros países a veces no definimos lo que es éxito. El éxito hay que definirlo. ¿Qué quiere decir que mi idea funcionó? Quiere decir que vendí unos cursos de inglés, quiere decir que se registraron personas en mi website. ¿Qué es el éxito? Eso, por cierto, es importante luego para sentar expectativas para los inversionistas, ¿no? Esa data la agregas, aprendes y vuelves a tener otra idea y sigues iterando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Open English, les voy a mostrar, lanzamos la plataforma cuando habíamos levantado $2 millones. Yo ahora les digo cómo fue esto. Eso fue 2 años de trabajo. Digo solamente porque la compañía terminó levantando bastante más capital, pero con ese dinero creamos la primera versión de Open y la lanzamos al mercado. Les voy a mostrar un videito de cómo era esa plataforma de Open English. Me da un poco de pena mostrarlo, porque los colores no son tan bonitos, los botones no me gustan, la funcionalidad que tiene no es muy buena. Pero ¿saben qué? Qué bueno que la lanzamos. Porque si hubiésemos esperado a tener la plataforma perfecta para lanzarla, estaríamos todavía intentándolo. ¿Okay? Luego les voy a mostrar el video de cómo es Open English hoy día. Claro, esa plataforma se ha invertido más de $10 millones y soporta más de 500.000 estudiantes en 20 países. Pero de nuevo, si hubiésemos querido construir esa plataforma hace 10 años, nos hubiésemos todavía quedado intentando. Aquí va. Esto tiene sonido, por cierto. Pero bueno, ahí ven un poco el look de la plataforma. Ok. Ahora les voy a mostrar cómo es la plataforma de Open English hoy en día. Ven que es muy bonita, es como utilizar básicamente una aplicación de Pinterest. Tienes un study plan, tienes videos, hay miles de videos, tienes reconocimiento de voz. Tenemos los profesores en vivo 24/7, tenemos videos de Hollywood que las personas ven y pueden utilizar, seguimiento de y una serie de herramientas que pues podría seguir y seguir. Pero además que se ve más bonito. Pero bueno, lo importante es que el producto de Open English ha cambiado, ha pivoteado, ha mejorado, pero fuimos paso a paso. Si hubiésemos tratado de hacer todo desde el principio, nos hubiésemos quedado allí mismo donde comenzamos. Así que allí viene, esa era la segunda fase, cómo ir de una idea a un producto, y el concepto clave es cómo pues crear estas iteraciones de tu producto mínimo viable, e irlas lanzando al mercado, ir probando, no renuncien a su trabajo, no vendan su casa, etcétera. Vayan poco a poco, porque al final les aseguro que van a aprender muchísimo en el camino. Tercera fase, la definición del mercado objetivo. Ahora voy a entrar en una serie de materias, por cierto, que a ningún emprendedor aquí le va a gustar. Porque estas son las cosas que son un poco aburridas, ¿no? Esto de por qué voy a definir mi mercado objetivo. Yo como emprendedor, yo lo sé todo, ¿no? Y cuando yo hablo con los emprendedores y uno les hace estas preguntas para invertir en su compañía, dicen, bueno, ¿y a quién va diseñado tu producto? Bueno, a la gente de 18 a 25, ¿no? Que le gusta la tecnología. Dicen, bueno, pero ¿cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde los buscas? ¿Cómo los obtienes? ¿Qué otros productos compran? Son preguntas que a la gente lo dejan un poco sorprendido. Así que hay que prepararse para responder estas preguntas, porque finalmente uno tiene que entender a su consumidor mejor que nadie más, porque finalmente eso te va a permitir diseñar un mejor producto y te va a permitir luego crear campañas de mercadeo que están ajustadas a ese consumidor. Si nosotros no hubiésemos entendido a nuestro consumidor, nunca hubiésemos creado los anuncios de Open English. Muchos inversionistas americanos nos dijeron, ir en televisión es malísima idea. Y ese relajo que tienen con esos comerciales, esa empresa va a ser terrible. Esto va a hundir la compañía. Por nosotros teníamos un poco de confianza que entendíamos el consumidor, éramos latinoamericanos y sabíamos cómo se conectaba, ¿no? con la gente en nuestros países. Y eso fue finalmente lo que nos ayudó. Así que esto de la definición del mercado objetivo es importante. ¿Cómo uno define el mercado objetivo? Les voy a dar una táctica que nosotros utilizamos en las compañías que estamos. Esto se llama crear personas. ¿Qué son personas? Fernando Gómez es una persona, Valentina Silva es una persona, Verónica es una persona. Estas personas son ficticias, no existen. Las hemos creado en base a data.
¿ok? En base a información. Hoy en día, cuando nosotros queremos probar un concepto, hacemos trampa. Antes de crear el producto, lo mercadeamos. Que parece un poco raro, ¿no? Voy a mercadear un producto que no existe. Pues sí, ponemos unas fotos, hacemos unos anuncios en Facebook, corremos una campaña, gastamos $1000 y vemos a quién le interesa el producto que yo estoy mercadeando. Les pongo un ejemplo. Lanzamos openspanish.com en Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿quién es el mercado objetivo? ¿Son personas de 50 años en adelante? ¿Son muchachos de 15 años para abajo? ¿Son personas adineradas que quieren pagar por clases en vivo? ¿O son personas de bajos recursos que necesitan aprender español porque quieren interactuar con algunos trabajos específicos en Estados Unidos como hospitalidad, como construcción, etc.? No sabíamos, ¿ok? Entonces lanzamos unas campañas en Facebook y empezamos a recolectar data de las personas y empezamos a ver qué edad tenían, empezamos a ver de dónde venían, qué ciudades de Estados Unidos les llamaba más la atención, empezamos a ver cuáles eran los focos donde íbamos a mercadear, cuáles eran las cosas que estas personas querían para el producto. Qué valioso, ¿verdad? Porque nosotros teníamos una idea de lo que queríamos crear, pero sin duda con esta data nos validó y pudimos mejorar esa visión. Estas fueron las personas que creamos para Open English. Y les doy el ejemplo. Este es el profesional. Esto es una persona ficticia, ¿verdad? Pero el profesional es Fernando Gómez. Esto era un caso bastante común. Era un profesional, tenía 34 años de edad y estaba en Ciudad de México. Ciudad de México es una de las ciudades pues, donde tenemos muchísimas de nuestras ventas, ¿no? Ven que tiene un nivel de inglés avanzado. Ven que, por ejemplo, Fernando quiere aumentar su nivel de confianza, quiere mejorar su fluidez y puede pagar por adelantado el año. Cuando nosotros comenzamos éramos un servicio de suscripción mensual. Resulta que la gente como Fernando quería pagar por adelantado y quería que le dieran un descuento. Resulta que la gente como Fernando quería clases personalizadas para ir más rápido. Ella tenía que pagar financiado, porque definitivamente no tenía el dinero para pagar el curso completo. Entonces, como ven, poco a poco fuimos creando estos perfiles. Por ejemplo, el de Verónica es muy interesante, la madre. Nunca pensamos en esto cuando diseñamos el producto. Resulta que muchas madres querían aprender inglés para poder ayudar a los hijos con la tarea. Entonces, tuvimos que desarrollar un curso que fuese adaptado a las madres. Teníamos, por ejemplo, en esa época, El Principiante. Millones de personas en Brasil. Esto fue justo antes de las Olimpiadas y justo antes del Mundial. Y el gobierno estaba haciendo un programa especial para fomentar el tema de inglés en Brasil. Y la mayoría de las personas que estaban llegando eran taxistas, eran personas que no tenían un empleo formal, pero que querían atender a todos estos americanos, a todas estas personas internacionales europeas que van a venir al Mundial, y tuvimos que crear un curso especial para ellos. De nuevo, ven que estamos yendo un poco al revés. Estamos diseñando el producto entendiendo qué es lo que la gente quiere, ¿ok? Que es distinto usualmente de cómo uno piensa en crear un producto. Pero es importante porque esto valida que los esfuerzos que uno está haciendo valen la pena. Ahora, también como latinoamericanos no nos gustan mucho ponerles números a las cosas. Y también nos cuesta a veces conseguir la información. No sé si han buscado en Estados Unidos, en Google, uno puede buscar cuántas personas le gustan los bolígrafos azules en California. Y te sale, ¡pum!, en Google son 15 millones de personas y te sale ya el estudio que ya alguien pagó, ya lo hizo y está todo en Internet. Ponte a buscar en Latinoamérica cuántas personas quieren aprender inglés. No hay una respuesta, ¿verdad? Son 15 países distintos, son culturas distintas, no hay estudios necesariamente formales en muchos de estos países, así que tenemos un reto inclusive mayor de tener que colectar esta información y presentársela al inversionista de manera que él pueda entender cuál es el tamaño del mercado. Y esto es importante porque no es lo mismo para el inversionista invertir en un mercado de 1 millón de personas que un mercado de 200 millones de personas. ¿Okay? Y tampoco es lo mismo para el emprendedor, porque si yo ahora te doy un cheque de 10 millones de dólares, ¿verdad? Y tú dices, wow, ya lo logré, resulta que yo ahora soy accionista tuyo. Y si tú me dijiste que había 200 millones de personas que van a comprar ese producto, si la cosa no se vende y resultó que era 1 millón en vez de 200 millones, mira, no nos vamos a llevar bien, ¿no? Entonces, es importante que también uno cree las expectativas como emprendedor, con el inversionista, sobre qué tipo de negocio vamos a hacer. Y por cierto, el financiamiento depende del tipo de negocio que uno tiene, ¿okay? Si uno va a crear una gran empresa que va a llegar a muchísimas millones de personas, pues vale la pena levantar bastante capital. Si es una empresa familiar, no hace falta. Quizás hay que financiarla de una manera distinta y no meterse con ese lío, ¿no? Entonces,
Esto, por cierto, fueron láminas específicas que utilizamos en aquella época cuando empezamos a mercadear, ¿verdad? A los inversionistas en Estados Unidos. Vimos que el producto lleva de 25 a 45 años, ingreso medio, etcétera, etcétera. Empezamos, como no había data específica del tema de inglés en América Latina, empezamos a aproximarnos a la información y dijimos, mira, hay 140 millones de personas, ¿verdad?, que tienen banda ancha en aquel momento en el 2007, cómo se reparten en el mercado hispano, en Latinoamérica, en España y Portugal, cómo se reparten por país. A esta República Dominicana, por cierto, que tenía una penetración de, ¿qué dice?, del 20% en aquella época de banda ancha, eso fue en el 2007, cómo continuaba creciendo las compras por Internet y finalmente, inclusive cuánto se gastaba, ¿no?, en la región en el tema de aprendizaje. Toda esta data, cuando la juntamos, ¿verdad?, y la unimos a los perfiles de los usuarios, nos da una idea, ¿verdad?, cualitativa y cuantitativa de cuál es nuestro mercado. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cómo se visten? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren comprar? ¿Y cuántos de ellos hay? Cuando uno entiende eso, entonces finalmente puede volver a la segunda fase y desarrollar un producto que se adapte a las reales necesidades de ese mercado. ¿Copiado? Está bien. Vamos. Entonces, fase 4, ¿verdad? La competencia. Esta es otra de estas áreas que usualmente nunca aparece en las presentaciones cuando yo me reúno con los emprendedores. Eso siempre queda en blanco. Como que nunca hay competencia. Uno dice, bueno, pero entender la competencia mejor que nadie es fundamental. En vez de hacer que el inversionista te pregunte, bueno, ¿quién es tu competencia? Ponla allí y explícale al inversionista mejor que nadie cuál es tu competencia. Esta lámina es un poco ocupada, les pido ni siquiera la vean porque les voy a explicar lo que nosotros les dijimos a los inversionistas americanos cuando empezamos a mercadear esto a ellos. Básicamente nos decían en Estados Unidos, miren, esto es mala idea, esto del Open English. Porque por un lado, ¿verdad?, ya hay muchísimas escuelas de inglés tradicionales que ya ocuparon el mercado. Y por otro lado, están saliendo cantidad de contenido gratuito en Internet, ¿verdad? En YouTube uno pone clases de inglés y sale cantidad de contenido. Entonces, ¿dónde vienen ustedes? Si ya el mercado ya está totalmente ocupado, ¿no? Esta compañía nunca va a funcionar. Así que los inversionistas entendían que teníamos que crear un espacio, ¿verdad?, dentro de esa dinámica competitiva. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta que ellos tenían razón. Hay un espectro, ¿verdad?, en el aprendizaje de inglés. Por un lado están las escuelas tradicionales, que eran costosas, que tenían una experiencia física no tan conveniente, no tenían profesores, etcétera, etcétera, americanos, y eran costosas, ¿no? $3,000 a $5,000 al año, muy costoso. Por otro lado estaba gratis. De nuevo, te metes en YouTube, te metes en Duolingo y aprendes algunas palabras claves en el idioma. ¿Dónde vivimos nosotros? Bueno, dijimos, vamos a tener todo lo bueno de las experiencias en Internet, que sea conveniente, que sea fácil, etcétera, etcétera. Vamos a tener los profesores y la experiencia de alta calidad de las escuelas, pero le vamos a poner un precio muy accesible al consumidor latinoamericano. Y la apuesta va a ser que la persona prefiere pagar un poquito más, que no sea gratis, pero que tenga ese profesor en vivo a las 24 horas del día. Y esa fue la apuesta. ¿Qué pasó en el tiempo? Bueno, pasó que 500,000 estudiantes después, esos son estudiantes que o iban a ir a una escuela tradicional y eligieron Open English, ¿verdad?, o nunca hubiesen tenido acceso, ¿verdad?, a estudiar inglés, porque esto democratizó el acceso al inglés, dando un precio más ajustado, más bajo y una mejor calidad y teniendo muchísimas historias de éxito. Y eso fue una historia que, por cierto, esa dinámica se ha visto en compañías, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos están familiarizados con el caso de Netflix y Blockbuster, ¿no? Antes uno iba los viernes en la noche, alquilaba la película para verla con la novia y esto, y ahora ya eso no existe, ¿no? Uno por Netflix ve la película por Internet, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, Netflix, Blockbuster, disculpen, era un negocio gigantesco de billones de dólares y en 5 años desapareció, murió. Lo mismo pasó en Estados Unidos con las librerías, Barnes & Noble, negocios de billones de dólares que de repente llegó Amazon y la gente empezó a comprar libros por Internet y esos billones de dólares desaparecieron. Así que eso es lo que está pasando en los mercados. Eso crea un reto enorme para las compañías establecidas porque se tienen que estar reinventando y pensando cómo sobrevivir en esta dinámica cambiante que es el mundo de hoy y crea una oportunidad muy bonita para los emprendedores que con una buena idea, un poquito de capital y mucho esfuerzo y perseverancia, como decía la vicepresidente, pueden llegar a causar una verdadera disrupción en unos mercados, en unas compañías bastante más grandes. ¿Okay? Así que entender a los competidores es muy importante y yo diría que diseñar tu producto, ¿verdad?, para mejor competir
con ellos es importante. Finalmente nosotros cuando nos lanzamos, siguieron los comerciales de Open English, pues nos burlábamos un poquito de la experiencia tradicional del guachu, ¿verdad? El tipo que llegaba con los libros y las fotocopias en el tráfico, en la lluvia, a la escuela, la profesora que no hablaba inglés bien, todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, diseñamos el producto y la campaña de mercadeo haciendo una referencia jocosa y humorosa y con mucho humor al tema de la competencia que nosotros teníamos. Vamos a la fase 5. Se pone interesante la cosa. El modelo de negocio. Muchas veces veo planes de negocio que se enfocan en el producto, pero no se enfocan en el modelo. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es cómo yo hago dinero, ¿ok? Muchas veces hablo con emprendedores y les pregunto, bueno, y está muy bonito el app, muy interesante, ¿y cómo vas a hacer dinero? Voy a ponerle anuncios de publicidad, eso va a hacer dinero solo. Está bien. Bueno, ¿qué pasa? Que se desarrolla el producto, se invierte un año de trabajo haciendo el producto, hipotecan la casa, hacen todo eso. Cuando llegan al final la compañía, puede que el app sea muy bonito, pero si no hace dinero, ¿ok? ¿Cómo va a ser exitoso? Por cierto, yo sé que en la prensa ven compañías como WhatsApp que las compraron por 16 billones de dólares sin haber hecho un centavo, ¿verdad? Tenían creo que menos de 100 empleados. Ese es el 0,0000001% de las empresas. La mayoría de las compañías son buenas empresas si hacen dinero y tienen rentabilidad. ¿Por qué? Porque sin eso no se sustentan. WhatsApp funciona porque la compró una compañía más grande y finalmente pudo sobrevivir. Pero si no hubiese sido por eso, hubiesen tenido que buscar la manera de cobrarte por mandar mensajes, que ya lo estaban empezando a hacer, porque si no, no hubiesen podido sobrevivir. Así que el modelo de negocio es fundamental. Nosotros aprendimos a las duras cómo entender un modelo de negocio. Nos tomó 3 intentos conseguir el modelo de negocio de Open English. Por cierto, la compañía no se llamaba Open English. El primer nombre que nosotros le buscamos a la compañía fue Thinklish. Pensamos que era un nombre excepcional, Thinklish, pensar en inglés, Thinklish. Hasta que empezamos a mercadearlo y nadie lo sabía deletrear. ¿Okay? Thinklish, nadie sabía ponerlo en internet, así que la gente buscó por todos lados y nadie nos consiguió. Como ven, ese nombre no fue muy bueno, así que lo cambiamos. El modelo además era distinto, ¿ok? Nosotros habíamos creado contenido en video, lo pusimos en la web de manera gratuita y pensamos que podíamos integrar marcas dentro del contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que uno podía tomar una clase sobre cómo hacer viajes de negocio y el auspiciante iba a ser American Airlines. Íbamos a tomar clases de cocina y íbamos a involucrar algunas marcas relevantes, por ejemplo de la Procter & Gamble, para cocinar. ¿Qué nos dimos cuenta? Que se empezó a esparcir el contenido por todo el internet. Nos emocionamos muchísimo. Me acuerdo estando despierta en la noche y vimos que entraban visitas de China, de la India, de todos lados. Fuimos a los auspiciantes, a los anunciantes y les dijimos, miren, tenemos millones de visitas en el website. Y aprendimos a las duras 2 cosas. Primero, los presupuestos de mercadeo de las compañías, inclusive de Coca-Cola, son locales, no regionales. La persona que maneja el mercadeo para Coca-Cola en Santo Domingo, él quiere personas que estén en Santo Domingo. Así que si alguien lo está viendo en China o en la India, al tipo realmente no le importa. ¿Okay? Y nosotros no teníamos concentración suficiente en cada una de las ciudades latinoamericanas para ir a buscar auspiciantes. También aprendimos que nosotros éramos una compañía educativa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a ser más interesante, ¿verdad? Ver lo que hizo tu amigo o tu amiga en Instagram o en Facebook ayer, y eso lo vas a revisar ¿cuántas veces al día? Docenas de veces al día. Open English no lo ibas a abrir docenas de veces al día, no porque no era bueno, sino porque usualmente no te vas a poner a tomar clases en vivo 20 veces al día, lo vas a hacer una vez al día, una vez o ciertas veces por semana, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a competir contra Facebook o contra Instagram por el negocio de impresiones, que finalmente es como uno hace dinero en publicidad, ¿quién iba a perder? Pues nosotros. Así que nos dimos cuenta que ese modelo de negocio no ataba muy bien con nuestro producto, nuestro servicio, que era un negocio de educación. Así que se nos ocurrió la gran idea de que íbamos a cambiar un modelo freemium. Freemium quiere decir que uno empieza gratis, free, y después uno va a premium, ¿verdad? Uno le cobra al cliente luego. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, dejamos el contenido de manera gratuita y dijimos, bueno, vamos a traer a la gente al website con el contenido y vamos a cobrar por la clase en vivo. Y cada vez que llega alguien a tomar una clase en vivo, cobramos. Está bien. Por cierto, le cambiamos el nombre a la compañía. Ahora era English 180. Ven que el logo era horrible porque no se leía ni el nombre. El logo era más grande que el nombre. Además, esto de inglés 180, la gente no lo entendía. Pues decía, ¿por qué no 360? Bueno, nosotros explicamos, bueno, porque 360 terminas en el mismo sitio. Queremos cambiar la vida, ¿no? 180, que es un cambio. Por cierto, si tienes que explicar tu marca, es una mala marca.
¿no? Entonces, bueno, ese nombre también lo cambiamos. Por cierto, en este momento de la historia, hayamos ya levantado $200,000, que era muchísimo dinero para nosotros en ese momento, muchísimo dinero. Teníamos unos inversionistas pues, que estaban viendo día a día cómo era el progreso de la compañía. Y me tuve que sentar con ellos y decirles, señores, resulta que nos dieron dinero y la cosa no funcionó. Necesitamos cambiar de modelo de negocio. Necesitamos que nos den más dinero para cambiar el modelo de negocio. Y esta vez esto de freemium sí va a funcionar. Así que levantamos $100,000 más para lanzarlo de freemium. No les gustó a los inversionistas para nada, pero les dijimos, las dos opciones son o pierden los 200,000 o juegan al casino de nuevo, nos dan 100 más y tienen la oportunidad de ganar algo con estos 300,000. Entonces, bueno, afortunadamente algunos de ellos decidieron darnos más dinero, la empresa sobrevivió y probamos el modelo freemium. El modelo freemium tampoco funcionó. ¿Por qué? No sé si, imagínense si un gimnasio les cobrara a ustedes cada vez que ustedes van al gimnasio. Todos los gimnasios quebrarían, ¿verdad? Porque finalmente los gimnasios tienen costos fijos mensuales que tienen que pagar y una vez quiere ir al gimnasio, a veces uno se pierde por 3 meses y no va, ¿verdad? ¿Cierto? Lo mismo pasa con la educación. Por más que uno esté encima de la gente, a veces uno va muy seguido, no hay necesidad, y a veces uno no va tan seguido. Y esa variabilidad en la estructura de ingresos nos estaba matando. Entonces el modelo de freemium tampoco funcionó. Entonces, dijimos, la tercera es la vencida, ¿ya? Vamos a migrar a un modelo de suscripción, vamos a hacer como Netflix, vamos a cobrar, vamos a hacer una escuela completa, que vamos a incluir el contenido, los profesores, los asesores de estudio. Vamos a hacer una escuela que va a ser mucho mejor que un Berlitz, mucho mejor que un Wall Street, y le vamos a cobrar un precio muy económico y se va a llamar Open English. Bueno, gracias a Dios, el Open English como marca fue bastante mejor, ha cambiado un poquito el logo, pero la cosa sigue bastante similar. El modelo de suscripción funcionó, pero les digo que el tratar de levantar capital para esto de cambiar un modelo de suscripción, llegamos a tener menos de $1,000 en la cuenta cuando lanzamos el modelo de suscripción y menos mal que la cosa empezó a funcionar y uno de los inversionistas nos dio un poquito más de dinero y ahí fuimos saliendo del hueco hasta que demostramos que este modelo de suscripción funcionó. ¿Cuál es el aprendizaje aquí? ¿Verdad? Que voy a ir a esto, que hay que descubrir la perfecta combinación entre tu producto y tu modelo de negocio. Y que errar en el modelo, ¿verdad? No significa que tu producto no funciona. Imagínense si nosotros hubiésemos matado a Open English después de que el primer modelo no funcionó. No hubiésemos tenido la compañía. Y resulta que el producto no cambió tanto, lo que cambió fue la configuración, lo que cambió fue el modelo de negocio. Así que eso hay que pensarlo desde el comienzo. No sé si ven que hay una temática aquí central. Hay que pensar mucho antes de lanzarse a la piscina. Hay que empezar a hacer un plan de negocio bien pensado, buscarse asesores que uno lo puedan ayudar y conceptualizar para que cuando uno salga a correr, esté corriendo en el camino indicado y que uno vaya directo a la meta y no dé 15,000 vueltas en el camino y termine no llegando porque uno se cansó. ¿Ok? Así que bueno, pasamos entonces a la penúltima fase de la creación de una empresa exitosa. Y esta fase es bien divertida. Esta fase es la captación de clientes. Y para ello, qué mejor cosa, ¿verdad?, que ponerles uno de los anuncios de Open English. ¿Qué haces? Me inventé un sistemita para aprender el inglés que está buenísimo. Mira, cabeza, head. ¿Y por qué no pruebas Open English? Podrías mejorar tu inglés con profesores americanos y todo por internet. Ay, tú y tu cursito de inglés online. Yo sigo con mi sistemita. Pollo, chicken, repollo, rechicken. OpenEnglish.com. Inglés online. Ahora en toda América Latina. Bueno. Por cierto, yo les diría que las marcas, ¿verdad? Yo creo que es un poquito como pintar una pared negra de blanco, ¿verdad? No se pinta y no queda blanca a la primera mano, ¿verdad? Sino que hay que pasarle muchas manos. La primera mano que nosotros le pasamos fue darnos a conocer, ¿verdad? Y este comercial era bien cómico, él utilizaba el humor, conectaba con la gente, ¿verdad? No explicaba mucho el producto, pero hacía que la gente hablase de la compañía. Así que empezamos a crear marca. Si se preguntan por qué estoy en los comerciales, es porque cuando finalmente terminamos de levantar el dinero inicial, finalmente lanzamos el tercer modelo de negocio que fue el de Open English, ¿ok? Entonces nos tocó mercadearlo, ¿verdad?
Y dijimos, vamos a hacerlo por televisión. A los inversionistas americanos dijeron, oye, esta gente que ha cambiado de modelo de negocio 3 veces allá en Caracas, Venezuela, y ahora quieren ponerse en televisión para mercadear un producto digital. Eso es una locura, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que esta era la primera vez en América Latina que la gente tomaba un curso de e-learning, ¿verdad? Y todavía yo creo que es la primera experiencia de mucha gente. Todavía nos llaman y nos dicen, estaba escuchando además del call center el otro día, una señora que decía, bueno, pero es que el profesor está dentro de la computadora, ¿es cierto? Entonces, sí, señora, es cierto, el profesor está dentro de la computadora, le va a dar clases en vivo, no es un video. Entonces sabíamos que en nuestra región había que educar un poco a los consumidores de nuestro producto, ¿verdad? Y entonces hicimos los comerciales. ¿Pero qué pasó? Por supuesto que después de todo esto, de cambiar modelo de negocio 3 veces, nos habíamos quedado de nuevo sin dinero, ¿ok? Y entonces tocó hacer los comerciales. Entonces hicimos un negocio, un arreglo con un canal de cable que se llamaba Venevisión Plus, que era un canal de cable en Venezuela, que nos prestó un estudio de televisión por un día, eran 6 horas, y teníamos que grabar 2 comerciales. Y el negocio era que ellos iban a, como estaba comenzando el canal, ellos iban a pasar los comerciales de televisión, no nos iban a cobrar, sino que de las ventas que se hicieran les íbamos a dar una parte a ellos, ¿no? Porque no tenían, al final tenían mucha más pauta y el comercial, la televisora estaba todavía comenzando, ¿no? Pero nos prestaron el estudio, finalmente fue un día, 2 comerciales, y claro, no teníamos dinero para nada, no teníamos dinero para hacer un set, así que ¿qué pasó? Fondo blanco. No teníamos dinero para comprar un poco lo que van los comerciales o para construir nada. Así que ¿qué hicimos? 2 sillas, 3 sillas, una mesita con unas frutas que compramos en el mercado, ¿no? La cosa tenía que ser bien humilde, bien sencilla, estos comerciales. Y finalmente, ¿qué nos tocó hacer? Ser muy creativos. Y por cierto, acá hay una lección. Si nos hubiesen dado $100,000 para producir los comerciales de televisión, probablemente hubiésemos ido a una agencia y hubiésemos gastado los $100,000. Y yo creo que los comerciales no hubiesen salido tan buenos. Pero al final, el ingenio, ¿verdad?, del emprendedor es cómo hacer más con menos, ¿verdad? Así que yo creo que la restricción financiera es uno de los elementos importantes al final en ser un buen emprendedor. Cuando uno empieza a tener demasiado dinero, empieza a tomar malas decisiones. Eso es lo mismo en la vida personal. Así que hay que mantenerse un poco restringido. Así que bueno, creamos estos comerciales, salieron al aire, ¿verdad? Y fueron todo un éxito. Pero, de nuevo, había que entonces seguir pintando la pared. Y pasó, ya habían pasado algunos años y la compañía ahora era mucho más grande. Hemos levantado ya $100 millones y la gente leía estas historias en las noticias y decía, bueno, pero esta gente sigue con estos anuncios, así. Por cierto, volviendo al tema que iba, la razón por la que estoy en los comerciales es porque, además de que no tenemos dinero para pagar un set, tampoco tenemos dinero para pagar actores, ¿no? Entonces, el Adrián Lara, que terminó siendo el Guachu, fue una de las personas que entró al set, creo que por error, porque iba a otro casting y dijo, ya, bueno, yo lo hago, nadie me conoce, el tipo era, ni siquiera, y bueno, entonces Adrián terminó siendo el Guachu. Por cierto, Adrián ahora es una celebridad enorme. Fue a Colombia y tiene un programa en RCN en la noche, ¿no? Que RCN es el canal más visto en Colombia, más grande en Colombia, ¿no? El tipo no se puede caminar con él por la calle. Pero en aquel momento era un modelo desconocido, ¿no? Y él estaba tratando de darse a conocer, así que hizo los comerciales y le pagamos un poquito de dinero. Y tratamos entonces de buscar una persona bilingüe que iba a ser la contraparte de Adrián. Y claro, no conseguimos a nadie que hablara bien español y bien inglés. Y ya estábamos cansados, no teníamos tiempo. Y alguien dijo, bueno, Andrés, pero hazlo tú. Y mira, que si los comerciales funcionan, nos buscamos un actor de verdad. Bueno, me tocó hacer clases de actuación, porque me tocó entonces hacer los comerciales, y claro, una vez que salieron los comerciales al aire, ya imposible ya cambiarlo, porque se hizo el rechique en el Washington, el éxito, la cosa, y ya cada vez que alguien cometió un error en televisión, salía todos los hashtags y todos los, en Twitter, en Facebook, bueno, se hicieron muy conocidas las caras, y ya no cambiamos de actores, ¿no? Así que bueno, seguimos produciendo los comerciales, pero entonces queríamos evolucionar la marca. Y en esta evolución de la marca, ¿verdad? Decidimos que íbamos a hacer un set ahora sí de verdad. Ya somos una compañía de verdad, vamos a construir un set. Esto fue quizás la expresión más grande de ese querer dar a conocer la marca y lo grande que era. Construimos un set de vaqueros completo, ¿verdad? En Sao Paulo, en Brasil, en la mitad no había nada, y eso era un desierto. Construimos todo esto y grabamos este comercial que se dio a conocer y fue muy exitoso. Town Cowboy. I don't think so. ¡Qué mal inglés! Keep rolling. Come on, mamey. They need to make my day. OpenEnglish.com. Profesores norteamericanos 24 horas al día.
Bueno, esa fue la segunda iteración de los comerciales. Pero luego nos dimos cuenta, por ejemplo, que la gente no se daba quizás a entender que esto del inglés le ayudaba a conseguir un mejor empleo. Entonces hicimos unos comerciales que ataban el empleo, ¿verdad?, con esto de tomar clases de inglés, mostraban al profesor y mostraban por primera vez la plataforma de aprendizaje, que eso nunca lo habíamos hecho. Hoy me toca entrevistar a un artista famoso norteamericano. En momentos como este me hace falta Open English. Es tan fácil como clicar aquí, escoger tu lección, sin hacer reservaciones. Ready? Michael Fitzpatrick. Michael Fitzpatrick. Michael Fitzpatrick. Mr. Fitzpatrick, can I have a word with you? OpenEnglish.com. Clases en vivo 24 horas por día. Bueno, esos son los comerciales de televisión. Luego hicimos muchos más. Quizás han visto campañas. Una muy bonita que me encantó fueron los testimoniales. No sé si se acuerdan. Sacamos toda una campaña de testimoniales. Dijimos que íbamos a ir a algunas capitales de América Latina a grabarlos. Pusimos un anuncio en Facebook. Por ejemplo, yo fui al de Colombia, al de Bogotá. Pues mira, quien quiera venir a grabar su historia, venga un sábado y lo grabamos. Esperábamos quizás tener por lo menos a 10, 20 personas que venían a grabar su testimonial para hacer comerciales. Llegaron 2.000 el sábado y teníamos una cámara, ¿no?, en un estudio chiquitico. Entonces, bueno, la gente daba la vuelta a la cuadra. Pasamos allá hasta las 4 de la mañana grabando testimoniales y grabamos, fueron algunos, ¿no? Pero unas historias muy bonitas. Y claro, ya la empresa ya tenía 7 años en el mercado y pudimos ver, ese fue un día bellísimo, porque pudimos ver todas las historias de éxito, ¿no?, que habían surgido, que la gente quería venir a contar. Un esposo y una esposa que se conocieron a través de Open English y finalmente estaban casados. Me acuerdo una historia de una señora. Me tocó mucho la historia. La señora se le había muerto su esposo y estaba muy triste, ¿no?, con todo esto que había pasado. Ellos tenían 30 años de casados, así que ella se sentía muy sola, ¿no? Y no tenía, los hijos ya estaban grandes, etc. Así que un día le dio humor, le dio risa un comercial de Open English, decidí comprar el programa de Open English, se pone a tomar las clases, ¿no? Y claro, como no tenía mucho más que hacer, se puso a tomar clases y clases y clases y la señora aprendió inglés. Pero no solamente eso, que ahora hablaba inglés, sino que se metía en los salones de conversación y se puso a ser amigos. Y claro, no quería salir de su casa con lo de su esposo, pero hizo cantidad de amigos por internet. Y vino a dar su testimonial ese sábado y se iba el lunes a Ciudad de México a visitar a una amiga que había hecho, con la que estaba ya en correspondencia. Iba a salir del país por primera vez a visitar a esa amiga que la había conocido en un salón de clases de Open English. Entonces empezamos a ver cómo la marca, bueno, tocaba de manera muy personal a distintas personas, ¿no? Y eso fue muy bonito. También empezamos a hacer, bueno, por cierto, pasamos 2 años que no sacamos comerciales con Adrián y conmigo. Cambiamos la campaña. En el trimestre último del año pasado salieron los comerciales de karaoke, que estábamos en el auto manejando, ¿no?, y cantando. Esos fueron muy divertidos y bueno, ha seguido evolucionando la marca. Pero hoy en día les cuento que de nuestro presupuesto de mercadeo, solamente el 25% se invierte en televisión. El otro 75% se invierte en medios digitales, ¿okay? Y eso ha sido un cambio importante. Cuando nosotros comenzamos la compañía no había publicidad en Facebook, ¿okay? Había publicidad en Google quizás, etc. Pero hoy en día Open English es uno de los 5 compradores más grandes de anuncios en Facebook en la región. Hoy en día Open English es uno de los 10 compradores más grandes de televisión por cable en la región. Y me refiero en realidad a Open Education, que incluye Next2, ¿no? Hacemos muchísima pauta en televisión y muchísimos anuncios digitales. Y lo interesante es que una vez que ya la marca estaba creada, Facebook nos permitió hacer un llamado a la acción. ¿Quién aquí ha visto un anuncio de Open English o de Next2 en su Facebook? Tenemos que gastar más en esto, definitivamente. Bueno, lo interesante aquí, dejándome de bromas, ¿no?, pero lo interesante aquí es que el modelo de adquisición de clientes, ¿verdad?, es finalmente lo que uno persigue. No es sencillamente mercadear, sino es llegar a la venta final. Para nosotros, la venta final no era el mercadeo, porque el comercial de televisión es el comercial, la gente se ríe, pero uno no ha vendido nada, ¿no? Así que tenemos que convertir eso en una venta. ¿Cómo se hace? Pues, y este es un concepto fundamental, el éxito de cualquier compañía se basa en esto, que le llamamos el embudo de conversión. No voy a pasar mucho tiempo en esto, porque esto nos da para una tarde completa de un taller sobre conversión, sobre mercadeo, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que, a grandes rasgos, nosotros hacemos publicidad por televisión, arriba. Todo ese interés, ¿a dónde va? A los buscadores. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que así los anuncios de televisión sean muy exitosos, la gente no iba al website. ¿Por qué?
nos dimos cuenta que la competencia que no gastaba en televisión empezó a gastar en anuncios, en buscadores y nos robaban el tráfico. Así que además de tener muy buenos anuncios de televisión, tuvimos que especializarnos en SEM, que es Search Engine Marketing, que es el marketing en los buscadores, ¿verdad? Además de eso, empezamos a hacer anuncios en Facebook, como les comentaba, con el tiempo fuimos probando y nos convertimos en una de las compañías que más gasta en Facebook en la región. Ese tráfico de directamente a la página web, el tráfico de los buscadores iba directamente a la página web. ¿Y qué nos dimos cuenta allí? Que la optimización de la página web era fundamental. La diferencia entre tener el logo de un tamaño o de otro variaba un 3% la conversión. La diferencia entre un tipo de letra y otro variaba un 4 o 5% la conversión. La diferencia entre tener un formulario de registro en el website o no tenerlo era un 10% de diferencia. Cuando uno va optimizando y todo eso se va sumando, de repente nos dimos cuenta que cuando optimizamos la página web era un 150% más efectiva que la primera versión del website, que nos parecía que era muy bonita, ¿no? Un 150% más. Fíjate, si algo es un 100% mejor, quiere decir que te costó la mitad en mercadeo. O sea que yo puedo gastar la mitad de mi presupuesto anual en televisión y tengo el mismo rendimiento, solo cambiando y testeando cosas en mi website. Así que, de nuevo, tuvimos que desarrollar una competencia en eso. Tuvimos que optimizar nuestro formulario de contacto. Nos dimos cuenta que si ponemos un carrito de e-commerce en el website, ¿qué pasaba? Nadie compraba. Porque en Latinoamérica la gente no le gusta gastar dinero con su tarjeta de crédito en Internet. Quieren hablar con alguien. Entonces, hoy en día tenemos un call center de más de 1000 personas que da servicio a América Latina hispanoparlante. Tenemos un call center de varios cientos de personas que dan servicio a Brasil. Tenemos call centers para Rusia, para Turquía, para todos los países donde estamos. Así que ese call center se hizo importante. Eso cambiaba el porcentaje de conversión de 0,5% del tráfico a un 10, 13, 15%. Eso es una diferencia exponencial y eso lo que hace es que uno reduce su presupuesto de mercadeo. Ese centro de llamadas también era importante. Había que entrenar a los asesores de estudio para que dieran la información bien y para que pudieran enrolar a los estudiantes. Y finalmente, después de todo eso que se hizo, que comenzó con los anuncios cómicos de televisión, fue que tenemos finalmente, ¿qué es lo que cae abajo? Los estudiantes. Y ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Pero es muy importante entender eso, que es el CAC, que es tu costo de adquisición. Si uno quiere vender un producto por $100 y resulta que tu costo de adquisición, luego de que sumas la televisión y lo que haces en Facebook y lo que haces en Google y lo que haces con los centros de llamadas, todo eso, resulta que te gastaste $1000 en vender un curso que te da a la gente 100, ¿qué pasa? Pues la compañía quiebra, ¿no? Y así que yo puedo tener el mejor producto del mundo, puedo tener el mejor servicio, puedo diseñarlo a la perfección, pero si esta matemática no funciona, el modelo no funciona. Y eso es algo que de nuevo hay que pensar por adelantado, y hay que tener una muy buena idea y hay que empezar a probar y testear cómo vamos a vender el producto y no dejar eso para lo último. Después de que ya se hizo una inversión de cientos de miles de dólares, lo que sea, en crear un producto, es que vamos entonces a probarlo. No, hay que empezar desde cero. Como les comentaba, hoy en día nosotros probamos esta matemática antes de tener un producto. Porque si uno pone un anuncio en Facebook, uno empieza a ver cuánta gente hace clic, cuánto me cuesta ese clic, cuánta gente me llega, cuánta gente me llama que esté interesada en el producto. Así que son algunas tácticas que te permiten probar antes de tomar un riesgo muy grande. Porque el emprendimiento es algo muy emocionante, muy bonito, pero es de nuevo, es como lanzarse a la piscina y queremos estar seguros de que sepamos nadar y nadar bien para que podamos llegar a la meta. Bueno, vamos entonces a la séptima y última fase de este tema. Empezamos en cómo tener una idea, fuimos entonces cómo llevar esa idea a un producto, identificamos la audiencia, vimos cómo definir un modelo de negocio, cómo definir la competencia, cómo buscamos entonces mercadearlo, venderlo, etc. Y ahora finalmente entonces toca levantar el capital. ¿Quién aquí ha tratado de levantar capital de un inversionista? Algunos pocos, ¿no? Es difícil. Yo les digo, me acuerdo la primera vez que me bajé del avión en Silicon Valley, les voy a contar un poco la historia personal. Resulta que se nos acabó el dinero, así que yo decidí ir a Estados Unidos a levantar capital. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque empecé a leer los blogs y me di cuenta que había un lugar que se llamaba Silicon Valley, el Valle de Silicio, donde había comenzado Apple, había comenzado Microsoft y Google, y que allí habían estas personas que le decían angel investors, inversionistas ángeles, que invertían en empresas que estaban comenzando. Y claro, yo iba a tratar de conseguir inversionistas ángeles en América Latina, y nadie quería ser inversionista ángel. Me preguntaban, bueno, ¿cómo me vas a garantizar esa inversión? O me hacían una oferta, ¿no? Bueno, $50,000 por el 51% de tu compañía. Y yo decía, bueno, pero ahora ya no soy emprendedor, soy empleado, ¿verdad? Eso no es lo que yo quiero hacer. Porque
una de las cosas importantes es que hay que reeducar a nuestros inversionistas latinoamericanos a que sepan invertir en empresas, porque si negocian demasiado duro, pues le quitan la motivación al emprendedor, ¿verdad? Entonces hay que llegar a un balance apropiado de que el inversionista tenga un buen negocio, pero que las motivaciones del emprendedor sigan intactas. Entonces, bueno, en América Latina no logramos levantar capital. Y entonces, después de 7 meses de trabajo, después de haber dejado la universidad, después de haber comenzado una compañía, dejado la compañía, después de tener a 22 personas trabajando en mi habitación, en mi cuarto, en mi apartamento, resulta que tenía $700 en el bolsillo. Eso era todo lo que tenía. Tenía unas millas de American Airlines, así que decidí que me iba a ir a este Silicon Valley a ver si con este último dinerito lograba levantar capital. Tenía, menos mal, un amigo que vivía allá, que me dijo, vente, que aquí puedes quedarte conmigo. Así que bueno, me acuerdo esa tensión que tenía en el avión, ¿no? Decía, wow, tengo como una semana de vida, ¿no? Tengo que llegar y no gastar mucho en comida, ver qué voy a hacer, no salir, no hacer nada. Y esto es todo tan caro en Estados Unidos, porque si se me acaba ese dinero, mira, esas 22 personas y todos los años de trabajo, se van. Recuerdo esa tensión, esa ansiedad que tenía, ¿no? Entonces, bueno, llego a casa de mi amigo. Veo que mi amigo vivía en un estudio chiquitico. En ese estudio tenía la habitación, tenía el baño y la cocina y una cama ahí. Le digo, bueno, Grant, ¿y dónde voy a dormir yo? Me dice, bueno, afuera, ¿no? Que afuera tengo un sofá. Así que bueno, San Francisco hace frío, por cierto. Así que por un año viví afuera en su sofá. Le tocaba para entrar al baño, ¿no? Y todas las mañanas me despertaba e iba a desayunos con inversionistas, a levantar capital, a contarles mi historia. Y bueno, me fui desarrollando una destreza por encantar un poco a la gente por esta idea y esta realidad latinoamericana de que queríamos reinventar la educación, reinventar el tema de aprendizaje de inglés en la región. Así que así fue que llegué a Silicon Valley. Puse estos 3 iconos porque creo que son representativos del momento que estábamos viviendo. Cada uno tiene una narrativa, tiene una historia. Se los cuento para que se den una idea. El primero es una olla, porque esa olla me recuerda a mí de Alicia, porque en aquel momento no teníamos dinero para pagar sueldos. Así que el único beneficio de trabajar en Open English en Venezuela en ese momento era que teníamos una muchacha que se llamaba Alicia que cocinaba riquísimo. Entonces ella iba y cocinaba todos los días. La gente pasaba de la universidad, comía. Me acuerdo que también teníamos un Nintendo Wii, no sé si se acuerdan del Nintendo Wii, que por primera vez jugaban. Entonces ya los programadores jugaban, comían y les decíamos, mira amigo, pero programa un ratico, ¿no? Ayúdame. Entonces todo el mundo fue programando una horita aquí, una horita allá, y fue saliendo la primera versión de Open English. Bueno, en realidad de Thinklish, ¿no? Pero ya ese nombre lo dejamos atrás. Así que ese era el momento de ese primer icono. El segundo tiene un icono en el Banco de Venezuela. Yo intenté, ¿no? Levantar capital muchas veces de inversionistas latinoamericanos, no podía, no logré hacerlo. Y me acuerdo que una noche, como tenía como 6 meses de haber comenzado la compañía, fue a casa de mis padres y decidí que iba a cerrar la empresa, porque no tenía dinero, me había quedado sin dinero. Y bueno, cené con mis padres en su casa, les dije que iba a cerrar la compañía. Me acuerdo que mi mamá me dio un abrazo, mi papá también me dijo, bueno, no te preocupes. Yo sabía que por dentro estaban diciendo quizás gracias a Dios consigo un trabajo, ¿no? Pero terminé la universidad. Pero bueno, me fue a dormir con el compromiso de la mañana siguiente, iba a despertarme, iba a cerrar la empresa. Resulta que me despierto una llamada en la mañana y era el Banco de Venezuela. Que resulta que me habían aprobado un crédito que yo había pedido hacía 5 meses, ¿okay? Que yo ni siquiera me acordaba que lo había pedido, y me habían aprobado algo así como $5,000, que en aquella época era todo el dinero del mundo, ¿no? Y eso nos dio oxígeno para seguir. Si ven, hay un tema de fe importante. Yo no sé si ustedes creen en eso o no creen en eso, yo creo en eso, y creo que mientras más ha pasado el tiempo, creo que el emprendedor se da cuenta de que uno puede trabajar duro, no debe trabajar lo más duro posible, pero al final queda en manos de Dios, ¿verdad? Y entonces uno debe tener esa humildad de entender eso y trabajar lo más duro posible hasta que uno logre su meta. Y quizás, gracias, quizás la historia que mejor representa este tema es una historia un poco cómica, ¿verdad? Pero era que ya tenía 1 año y medio de haber comenzado la compañía y me quedé de nuevo sin dinero. Y en esta oportunidad de estar en la vez que estábamos reformateando el modelo de negocio, etcétera, me quedé sin dinero. Y de nuevo hablé con todos los empleados de la compañía, decidí que iba a cerrar la compañía un mismo lunes. Y yo estaba totalmente decepcionado, deprimido. Se imaginarán después de tantos años de trabajo que tengas que cerrar la compañía, desistir porque te falta dinero para terminar de tu visión de la empresa, ¿no?
Un amigo que sabía que estaba en esta situación, yo estaba en ese momento en Los Ángeles porque estaba levantando capital en California, me dice, mira, hay un retiro espiritual de hombres de la iglesia de Bel Air, ¿por qué no te vas a pasar el fin de semana largo allí? Y le dije, amigo, lo último que yo quiero hacer es meterme en una iglesia a rezar, porque yo quiero llamar a los inversionistas, quiero estar ocupado, pero bueno, la verdad es que ya no conocía más nadie, ya había llamado a todo el que iba a llamar, y bueno, me entregué a Dios y dije, bueno, nos vamos al retiro. Así que, bueno, en ese estado llego al retiro espiritual, ¿verdad? En la iglesia de Bel Air. Y bueno, y es interesante, ¿no? La gente toda contó su historia. Conocí a mucha gente que había pasado por temas distintos, divorcios, pérdida de hijos, unas cosas bien complicadas. Yo conté mi historia, ¿no? El tema de emprendimiento y cómo había pasado todo este tiempo invertido en la empresa y que pues quería salir adelante, que no podía. Bueno, terminó el fin de semana. Una de las personas que estaba allí, cuando yo estaba saliendo y no tenía un auto, así que me dice, mira, ¿quieres que te lleve de vuelta a la ciudad? Le dije, sí, por favor, no tengo que tomar un taxi. Así que bueno, fuimos y en el camino paramos en un Starbucks, en una cafetería. Y yo le ofrecí un café. Y claro, en el camino yo le fui contando sobre la empresa, yo le había escuchado el cuento. Y fui a buscar un café, vuelvo con los 2 cafés, y cuando llego a la mesa, había un cheque de $50,000 en la mesa. Así que, y me dice John Williams, me dice, Andrés, en inglés, ¿no? Me dice, Andrés, la verdad es que no entiendo esto del aprendizaje de inglés en Latinoamérica, nunca he estado en Latinoamérica, pero tienes una pasión por este tema del emprendimiento, que sería terrible ver que dejes esa compañía como hoy en día está sin poder concluir y finalizar tu visión. Así que bueno, se imaginarán que volví de la iglesia con un cheque de $50,000 y se lo enseño a mis amigos y me dicen, bueno, esto fue un milagro, ¿no? Volviendo de la iglesia con el cheque de $50,000. Y de ahí me gané una fama de que era muy buen vendedor porque hasta en la iglesia, ¿no? Pero bueno, pero creo que ese ejemplo, fuera de todo el tema de humor, creo que habla de la importancia de la fe y de la humildad en el proceso de emprendimiento, ¿verdad? Finalmente, bueno, esa era la historia de emprendimiento. Ese era el puente en San Francisco, que había que cruzar para ir a buscar levantar capital, comiéndome un sándwich en el camino, con las personas que me apoyaron al inicio, etc. Y esto fue lo que hicimos, ¿no? Finalmente levantamos un capital semilla de $2 millones, de chequecitos de $10,000 en $10,000, y logramos con eso crear la primera versión del producto y probamos el interés del mercado. Luego de que pusimos los anuncios en televisión, pasó algo muy interesante. Nos llamaron 60,000 personas el primer mes que pusimos los anuncios en televisión. Los pusimos en cable panregional. Teníamos en ese momento 3 teléfonos inalámbricos en mi apartamento que no dejaban de sonar. 60,000 personas meses. Claro, tenemos tremendo problema, pero era un buen problema. Así que fuimos a las firmas de inversión latinoamericanas, y les dijimos, mira, tenemos 60,000 personas que quieren comprar el producto y no tenemos cómo venderlo. Así que allí finalmente logramos cerrar la ronda A, que fueron los primeros $6 millones. Y parte de eso también fueron 2 familias latinoamericanas que entendían el tema y ya que entraron los norteamericanos, entraron ellas también y logramos cerrar la primera ronda. 6 meses después, esto explotó. De repente los comerciales empezaron a pasar, se hizo viral, empezó la gente a comprar el producto y 2 firmas de inversión latinoamericanas y otra norteamericana invirtieron en la compañía los segundos $6 millones. Y la cosa más loca pasó luego de un año. Esta empresa ahora estábamos ya en toda América Latina hispanoparlante y queríamos levantar dinero para entrar en el Brasil, que es un mercado muy grande, queríamos estar bien financiados y levantamos entonces los $43 millones y finalmente 65 millones un año después. Y en ese momento, cuando hicimos todo eso, la compañía ahora había levantado más de $120 millones y en ese momento era la compañía educativa en Estados Unidos que más capital había levantado. Imagínate, pasamos de esa historia, no teníamos cómo comer, ¿no? Y tenemos la comida de Alicia, ¿no? A haber sido la compañía en Estados Unidos, no nada más latinoamericana, en Estados Unidos, educativa que más capital había levantado. Y por supuesto era una de las compañías que más capital privado había levantado, también en América Latina. Así que eso fue para el 2013. Y de allí en adelante hemos expandido el negocio, hemos cambiado nuestra visión. Hoy en día Open English es una parte del negocio. Estamos con Open English con 500,000 de estudiantes en 21 países. Como les comentaba, estamos en Rusia, en Turquía. Estoy pasando 10 días al mes en China. Así que bueno, estoy contento de estar acá porque eso, no sé si la contaminación en Beijing no es nada como este día tan precioso que tuve ahorita en Santo Domingo. Pero bueno, en China hay una oportunidad grandísima de enseñar inglés y estamos muy entusiasmados de que somos latinoamericanos enseñándole a los chinos inglés. Así que, como la cosa más rara, ¿no?
Y pues en eso estamos. También adquirimos una compañía que se llama Next University, que me tiene muy entusiasmado. La empresa es un poco distinta de Open English, no estamos enfocados en el tema del inglés, sino que estamos enfocados en el tema de enseñar habilidades que te ayudan a tener un empleo. Porque nos dimos cuenta que las universidades, si bien son fantásticas, a veces no nos enseñan las habilidades que piden los empleadores. Entonces uno se gradúa de ingeniero, se gradúa de abogado, vas a pedir empleo y te dicen quiero un social media manager, quiero un desarrollador de JavaScript, quiero un desarrollador de aplicaciones móviles. Y esas habilidades no las enseñan. Entonces complementamos, ya sea el estudio universitario o si no has podido ir a la universidad, te damos una educación completa donde te damos una habilidad que los empleadores necesitan y porque queremos que toda la población de Latinoamérica tenga un precio muy accesible por internet, a la hora que pueda, porque la gente sigue trabajando, sigue criando sus hijos, etcétera, etcétera, pueda tomar estos cursos y pueda tener un chance a los empleos del futuro, a los empleos de este siglo. Así que eso es NextU. Y tenemos otras iniciativas bien interesantes. Vamos a lanzar, por ejemplo, en marzo, que eso nos tiene bien entusiasmados. Acá en República Dominicana es uno de los mercados donde se va a lanzar Open English Junior, que es Open English para los niños. Así que vamos a dar clases en vivo para los niños. Hoy en día, por ejemplo, nos llaman 150,000 personas al mes a comprar los cursos de Open English de NextU. Y claro, muchos de ellos son padres y nos decían, mira, pero yo quiero enseñarle a mi hijo. Y no, siempre por años le decíamos, bueno, ahora la verdad es que no es el momento, no es el momento. Y ahora finalmente desarrollamos un producto, tenemos un año probándolo y lo vamos a lanzar al mercado. Así que seguimos innovando, seguimos creciendo. Y en lo personal, esa es la empresa, esa es la vida de Open Education. Pero en lo personal, mi pasión es el emprendimiento. Y creo que tenemos una oportunidad única de crear empresas que sean realmente latinoamericanas. Me dicen hoy en día, cuando voy a Estados Unidos, me dicen, oye, pero eso de aprender inglés por internet es tan sencillo, ¿no? Eso lo ha podido inventar cualquiera. ¿Por qué crees que fueron ustedes los que lo inventaron? Yo creo que es que tienen razón, por cierto, también emprendedores mejor preparados, mejor financiados, con más experiencia que nosotros. ¿Y por qué nadie lo hizo antes? Porque yo creo que los emprendedores norteamericanos no tenían esa necesidad de aprender inglés y las aplicaciones que crearon trataban de usar la tecnología para excluir el elemento humano. Y nosotros queríamos usar la tecnología un poco distinto. Queremos usar la tecnología para facilitar el contacto humano de alta calidad, ¿verdad? Con un profesor muy bueno, ya sea en NextU, sea en Open English. Y eso nos ayudó a construir una empresa que se dio muy bien a nuestra región. Y eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que las mejores ideas van a venir de ustedes. Las mejores ideas no van a venir de copiar algo que ya está en Estados Unidos necesariamente y traerlo acá, sino van a salir de aquí, van a salir de las necesidades locales. Así que yo estoy muy entusiasmado en lo personal de ayudar en lo que pueda por impulsar el emprendimiento. Estoy muy, muy contento porque al llegar acá me di cuenta que de todos los países en la región que he visitado, este tiene una motivación y un impulso de parte de la vicepresidencia único en tratar de llevar el emprendimiento y los conocimientos en tecnología hacia adelante. Ayer, por cierto, visité uno de los CTC, que son los Centros Comunitarios Tecnológicos. Bellísimo el proyecto. Ya veo que además no es una idea, ya hay 100 de ellos. Así que son unos centros fantásticos para impulsar estos temas de tecnología desde el inicio. Yo creo que este país, me impresionó mucho verlo 20 años después, que tenía tiempo que no venía, pero estoy muy entusiasmado en ver qué va a pasar en estos próximos años en Dominicana. Así que eso queda ya de parte de ustedes. Y bueno, con eso cierro la conferencia y se lo paso el micrófono a ustedes. Me encantaría escuchar preguntas que tengan, estoy aquí para responderlas y estoy a la orden. Así que, ¿por qué no tomamos algunas preguntas antes de cerrar? A ver, ¿tendremos algún micrófono para las personas que quieran hablar? O si no, hablamos alto. A ver, ¿por qué no te paras y nos conversas? Tienes que hablar. Ah, mira, llegó el micrófono, genial. Excelente, Andrés. Felicidades por la excelente conferencia que nos diste. Para ti, Andrés, ¿qué es la perseverancia? Me encanta esa pregunta. Sabes que la perseverancia me parece fundamental. Lo comentaba la vicepresidenta en la introducción, ¿no? La importancia de la perseverancia. Quiero complementar eso con decir que la perseverancia no es hacer lo mismo de la misma manera una y otra vez. La perseverancia, yo creo, que es tener tu norte, ¿no? A dónde vas, pero ir cambiando la táctica en el camino, porque hacer lo mismo 1000 veces sin que funcione es la definición de locura, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre locura y perseverancia es que vamos cambiando, la palabra clave que es pivoteo.
Que pivotear, por cierto, es que dejas una pierna en la tierra y mueves la otra hacia un lado, ahora dejas esta y dices, no, la cosa es para acá y dejas para acá, pero al final llegas al mismo punto donde vas. Y esa es la perseverancia. A mí en lo personal nunca me ha salido nada, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, me ha salido a la 10ª, ¿no? Pero fuimos cambiando el camino como en 3 modelos de negocio, fuimos llegando hasta llegar a la meta. Así que eso para mí es perseverancia. A ver, tenemos una pregunta allá atrás. Buenas noches. Tenemos aquí otro. Okay. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Si te puedes parar para que compartas con el grupo. Bueno, es básicamente si nos puede explicar un poquito el trato de los angel investors que usted mencionó, los inversionistas ángeles, fue que dijo. Porque mencionó que iban recolectando cheques de pequeños, algunos cheques grandes, pero veo que hubo muchos inversionistas en el camino. Entonces, ¿con qué se comprometían ustedes? ¿Era a nivel de acciones de la empresa o simplemente funcionaba como un préstamo que le devolvían lo que invirtieron más intereses? ¿Cómo era ese trato? Muy buena pregunta, es una pregunta bastante táctica, nos podemos sentar a conversar sobre distintos modelos de levantamiento de capital, pero te doy la respuesta específica que me estás pidiendo. Conseguimos una figura que se llama deuda convertible. ¿Okay? Una deuda convertible es un instrumento financiero interesante porque, ¿qué pasa? Cuando uno levanta capital en una empresa, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Uno puede pedir un préstamo que tienes que devolver. Usualmente el problema con pedir un préstamo es que uno no tiene el dinero para pagar los intereses y ni siquiera tiene quizás la liquidez o la solidez como compañía para pedir un préstamo. Usualmente no se lo dan a uno, ¿no? Puedes valorar tu compañía en un cierto monto y dices que mi compañía vale $100,000 y que si me das 10,000, te das un 10% de la compañía, ¿verdad? Eso es otra manera de hacerlo, como bien sabes. Esa manera cuesta bastantes acciones, porque si te pones a levantar $2 millones antes que tu compañía haya hecho nada, pues te quedaste ya sin acciones de la compañía. Así que bueno, ¿cómo solucionan eso? Y esto es uno de los temas que hablaba de la importancia de educar a los inversionistas en Latinoamérica. En Estados Unidos, como lo hacen, es que tienen una figura que se llama deuda convertible. La manera como esto funciona, ¿verdad?, es que el inversionista te presta el dinero, ¿ok? Y no valora la compañía, te dio un préstamo. Pero tú te comprometes a darle un descuento a la valoración cuando entre la primera ronda institucional verdadera, cuando se valore la compañía. Entonces, por ejemplo, eso lo hicimos nosotros, ¿no? Te voy a poner números ficticios, ¿no? Pero supongamos que si yo ahora valoro tu compañía, ponte tú, vale $100,000. Así que, porque no has creado nada todavía, por ejemplo, no conozco tu caso, pero para levantar $1 millón te quedarías tú con el 10% de la compañía. En vez de eso, haces deuda convertible y le dices al inversionista que tú le vas a dar un 25% de descuento cuando la compañía se valore. Resulta que un año después, 2 años después, con ese dinero construiste tu producto, lo lanzaste al mercado, empezaron a haber ventas y ahora la compañía te la valoraron en $10 millones. ¿Okay? Tú decidiste que a ese inversionista que te dio el millón, ¿verdad? Tú le diste un descuento. Entonces, la valoración a la que va a invertir ese inversionista es $7,5 millones. Entonces, él obtiene la preferencia de que invierta una valoración más baja, pero claro, $7,5 millones es bastante mejor, por cierto, que los 100,000, ¿no? Así que te quedaste tú con una porción mucho más grande de la compañía. Ese inversionista tiene una ventaja al inversionista que valora la compañía por haber invertido antes. Y si la cosa no funciona, al final del día es un acreedor. Entonces él está de primero en la fila para liquidar tus activos y para que tú le pagues de vuelta la deuda. Así que es un buen vehículo. Como esa y otras opciones, esa tiene muchas versiones de deuda convertible, ¿no? Pero así fue que nosotros hicimos, que pudimos levantar el capital de los 2 millones iniciales. Y menos mal que lo hicimos de esa manera porque si no nos hubiésemos diluido muchísimo. Por el contrario, como levantamos esos 2 millones con deuda convertible, ya cuando vinimos a valorar la compañía, ya teníamos plataforma, estudiantes y todo, y no tuvimos que diluir mucho las acciones. Buenas, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio Ortiz. ¿Qué tal? Ingresé en el mes de diciembre a Open English. De verdad me ha encantado. Muy bueno. So we speak in English? Yes. Okay, that's great. Eso. Bueno, Andrés, en tu exposición hablabas de las situaciones difíciles que pasaste. Sí. Los momentos en que te sentías un poco solo, que no había inversionista, que era difícil llevar a cabo el sueño Sí. que ya tenías. Pero me pregunto, la comunidad soñadora que estaba contigo, esa comunidad que tú le impregnaste tu sueño, que también lo hiciste parte tuyo, esas personas siempre estuvieron contigo, porque hay personas que a veces se van,
que ya se divorcian de ese sueño y te Sí. dan tu sueño a ti. Sí. O sea, ¿cómo convivir dentro de esa comunidad? ¿Cómo tú poder contagiar a otros en cuanto a ese sueño que Dios puso en ti? Sí, bueno, muy buena pregunta y creo que con la segunda clave del emprendimiento a nivel personal, hablamos de la perseverancia, la segunda sin duda es la pasión. Creo que este tema de la pasión es importante, ¿no? Y de compartir tu idea también es importante. Veo que muchos emprendedores en América Latina no les gusta compartir porque creen que les van a robar la idea. La realidad es que para que alguien te robe una idea y lo haga antes que tú, mira, la gente tiene otras prioridades, otras cosas que hacer. Y tú tienes mucho más que ganar compartiendo esa idea porque te va a permitir quizás buscar a tus socios, quizás contratar a tus primeros empleados que se van a apasionar como tú en tu idea, te van a permitir levantar capital. Así que uno va creando con mucha pasión y compartir, ¿no? Y traer a la gente dentro de tu visión. Así es que uno va creando esa comunidad soñadora que tú decías, ¿no? Que es tan importante. Ahora, en mi caso particular te cuento que, mira, una de las cosas más difíciles como emprendedor es que las personas con las que uno comienza no necesariamente son el mejor equipo para manejar tu compañía en las fases subsiguientes de tu empresa. Así que esa gente que comenzó contigo quizás son muy buenos en llevar la compañía de 0 a $100,000 de ingreso. Pero quizás no son los más preparados para llevarlas de 100,000 a 1 millón y quizás no son los mejores en llevarla de 1 millón a 10 millones o de 10 millones a 100 millones de ingresos y así. Y en cada una de esas etapas de la compañía hay que ir cambiando, ¿no? Los equipos que te apoyan y esa comunidad soñadora va evolucionando. Algunas personas evolucionan y buscan otros puestos en la compañía, que ha pasado, y algunas personas sencillamente se sienten que si no están en control y no llevan el área que están manejando en ese momento, se quieren ir, ¿no? Y eso es una de las cosas quizás para mí más difíciles porque, claro, cuando uno empieza una compañía, ese grupo inicial es tu familia, son tus amigos casi, ¿no? Con los que ves todos los días, día y noche, y entender que esas personas tienen que evolucionar y crecer dentro de la compañía y que van cambiando es difícil. Yo no me sentí bien con esa realidad, sino hasta que estuve en un panel de compañías que le dicen los unicorns, que son compañías que valen más de $1 billón, y todas las personas que estaban allí, que eran empleados de Google, tempranos y otros, dijeron, en promedio les preguntaron cuántas veces han cambiado su equipo de management en el camino, ¿verdad? Y dijeron 5 veces en promedio. Así que esa comunidad soñadora cambia, evoluciona, y bueno, eso es una de las, creo que, realidades que hay que aceptar como emprendedor, ¿no? A ver, un par de preguntas más. Y quizás atrás, que no hemos... Bueno, una acá y ahora vamos a dar a hacer unas preguntas atrás. Buenas noches, Bernardo Espinal es mi nombre. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la conferencia, realmente muy buena y entiendo que todos hemos aprendido bastante hoy. Quería preguntarte, ahorita mencionaste que estabas dispuesto o estabas creando un proyecto de capital semilla propio. ¿Qué tipo de industria te interesa y si estarías dispuesto a invertir en emprendedores dominicanos? Sí. Está bien, muy bueno. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Pasé la tarde, tuve honrado de pasar la tarde con la vicepresidenta y me di cuenta además de muchos de la comunidad de emprendimiento y de negocios acá de Dominicana. Y te digo que creo que mejor que yo hacer una inversión solitaria es que voy a hacer todo lo posible por apoyar los esfuerzos de crear un plan de emprendimiento nacional que ya está en camino. Voy ahorita a cenar con la vicepresidenta a hablar más sobre eso, pero porque mira, el dinero es un factor y es importante, pero hay muchos otros factores importantes en crear un ecosistema de emprendimiento que sea autosustentable. Necesitas mentores, necesitas inversionistas que estén bien educados en cómo invertir, gente que te apoye en el camino de inversión. Tenemos que tener ideas que realmente tengan escalabilidad y crecimiento más allá de un poco de la localidad en la que estamos. Así que hay muchas otras cosas que queremos hacer y bueno, estoy entusiasmadísimo de nuevo que ya esa iniciativa está en camino y voy a agregar mi granito de arena como pueda o mucho más que eso si hay espacio. Así que ya conversaremos más sobre eso. Buenas noches, Andrés. Sí. Mi nombre es Venus. Y yo quisiera conocer un poquito más de la idea acerca de lo que es Silicon Valley, o sea, cómo llegas, porque más o menos tengo el concepto de qué es, pero no sé cómo funciona, o sea, cómo llegar, tu experiencia más bien. Bueno, gracias. Mira, te digo, se llega en avión y queda en California. Eso era todo lo que yo sabía, no, porque eso literalmente era lo único que yo sabía. Al llegar allá, te das cuenta de que Silicon Valley en realidad es un área, ¿verdad?, que está en California, está cerca de San Francisco, y es un área que tiene una concentración bastante alta de fondos de inversión institucionales, que son básicamente un fondo de inversión de riesgos, un fondo que levanta capital, ¿verdad?, de otros fondos, y ellos se encargan de conseguir ideas y compañías y emprendedores de alto impacto, de alto crecimiento,
invierten en esas compañías en una etapa temprana y luego van financiando esas empresas en el camino, ¿verdad? Te digo que cuando yo entré a la primera reunión en un fondo de inversión de estos, yo no sabía ninguna de estas lecciones, así que, claro, yo entré como un emprendedor latinoamericano y cometí todos los errores habidos y por haber. Hablé demasiado. Empecé a hablar de la compañía, de la historia, de dónde venía, de no sé qué cuánto, y no respondí ninguna de las preguntas que eran interesantes. ¿Cuál es tu modelo de adquisición? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo haces dinero? ¿Cómo mercadeas? ¿Cómo vendes? O sea, todas estas cosas que la gente quería verlas de una manera específica, y creo que parte de lo que se quiere hacer acá es ver cuál es esa metodología para tomar esa idea, ¿verdad? Pasarla por ese filtro, y cuando salga del otro lado va a salir un carrito pulido, que todo el mundo va a entender, va a querer manejar. Y eso es lo más importante, creo que al llegar a Silicon Valley te das cuenta de que hay un cierto lenguaje, una cierta manera de presentar ideas que te permite, no quiere decir que te van a financiar, pero te permite al menos explicarte de una manera que te va a conducir al éxito. Y es lo mismo, quizás desde el punto de vista de los inversionistas ángeles, hay una alta concentración de personas, que es interesante, ¿no? Que son inversionistas ángeles porque ellos ya fueron emprendedores, ya fueron exitosos y por ende están reinvirtiendo su dinero en el ecosistema. Y yo creo que cuando llegas a ese punto es cuando ya el ecosistema ya es autosustentable y no necesita necesariamente del gobierno, de la empresa privada para seguir adelante, sino que ya se maneja por sí solo. Y eso es un momento muy bonito, sin duda en Silicon Valley, ya teniendo varias décadas, ¿no? De haber comenzado así. Y bueno, estamos creo que comenzando acá, por ejemplo, así que ya llegaremos también a eso. Buenas noches, Andrés. Juan Carlos Luna. Mi pregunta va dirigida al enfoque que hiciste al principio. Decía, bueno, no es necesario buscar inversión si tu proyecto de emprendimiento es familiar. Ahora bien, nace una problemática desde ya. Cuando tú creas una idea de negocio, cuando creas un producto, de pronto a quien tú le ofertas el producto dice, bueno, es que es nuevo, tienes que dar a probar. ¿Cómo manejar esa parte en el público que tú has elegido como foco, como que es tu punto de partida? Muchas gracias. A ver, quiero que seas un poco más específico con la pregunta. ¿Qué exactamente me estás preguntando? Perfecto. Te creas una idea de negocio, tienes un producto, estás iniciando desde cero, es un proyecto familiar, pero de pronto para dar a conocer el producto, está el rezago de la persona a que tú le estás ofertando el producto, porque lo primero es, ese producto no lo conozco. ¿Cómo creas una marca? Es lo que estás preguntando. Perfecto. ¿Y cómo insertar esa marca en la población que yo he elegido ya como un público blanco para mi producto? Genial, genial. Mira, hoy en día es una muy buena pregunta y hoy en día hay cada vez más opciones para probar y para crear marcas en distintos mercados. Cuando nosotros comenzamos, no había, por ejemplo, Facebook, había televisión solamente. La televisión es como tratar de cazar con un cañón, porque eso, claro, le llega a todo el mundo, es muy poco específico. Lo bueno de los medios digitales es que uno puede segmentar por el tipo de persona a la que uno quiere mercadear. Eso es muy poderoso porque al final, si tú nada más tienes $1000 para mercadear, ¿verdad? ¿Y eso cuánto te rinde en un anuncio de televisión? Pues nada, no, eso ni siquiera compras un anuncio. En Facebook, por ejemplo, tú puedes comprar $1000 de anuncios en Facebook y con eso le puedes llegar quizás a 10,000, 20,000, 90,000 personas, todas las que te van a dar un poco de feedback. Feedback porque, de retroalimentación, porque te van a hacer clic en tu anuncio o no, van a llegar a tu página o no y te vas a empezar a dar a conocer. Lo otro interesante es que, y es otra cosa que nosotros hemos aprendido, es no tratar de armar una marca a nivel nacional o global o regional de una vez. Tú quieres realmente que una pequeña población sienta que tu marca es la marca más importante del mundo. Supongamos que tu población a la que quieres llegar es esta que está acá. ¿Okay? Si a esta población tú de repente le pasas papelitos, pasas un anuncio aquí en la tele cuando estemos saliendo, cuando salgamos vemos una valla de tu compañía, de repente nosotros pensamos que tu marca es el próximo Toyota, ¿no? Porque todo el mundo aquí la conoce y la ha visto varias veces. Y las marcas se crean porque uno lo ve en distintos lugares. Nadie compra Open English porque ve el primer anuncio de televisión. Es después de ver varios anuncios que uno toma un poco de confianza por la marca. Así que trata de buscar segmentos pequeños de la población a los que quieras llegar y empieza a atacarlos de distintas maneras para que se vaya generando esa confianza en tu marca. Y una vez que crees eso, ves que funciona y empiezas a expandir ese segmento de manera de nuevo digital. Y cuando llegas a una masa crítica, puedes entonces probar quizás medios offline como la televisión. Ese sería mi consejo para ti. A ver, un par de preguntas más. Allá atrás no hemos tenido preguntas.
Arriba hay también preguntas. Pero hay muchas preguntas, qué bueno. Buenas, mi nombre es Eliezer Sosa. La pregunta es, en tu transcurso hacia el éxito, en tu emprendimiento, ¿cómo pudiste llevar el equilibrio entre tu vida social con los demás, compartir todo, y qué sacrificaste, o si llevaste el intermedio entre las dos cosas en tu transcurso de emprendimiento? Eso es una pregunta excepcional. Oye, estoy impresionado porque todas las preguntas que me han hecho no solamente que son muy buenas, sino son muy relevantes, ¿no? Son temas que todos deberíamos pasar una tarde desarrollando. Mira, me encantaría volver. Y la próxima vez que esté en Dominicana, vamos a hacer un par de cosas para elaborar y ahondar en estos temas. Una de las cosas que yo creo que deberíamos hacer es hacer un taller sobre cómo crear estos planes de negocio y cómo hacer ese pitch a un inversionista. Eso lleva entrenamiento. Pero el segundo tema se llama planificación de vida. ¿Okay? La planificación de vida es una actividad que se hace en 2 horas, necesitamos un poco más de tiempo, y básicamente lo que persigue es tratar de ver cuáles son las prioridades ahora en tu vida. Y vamos a definirlas, vamos entonces a organizarlas y vamos a ver cómo las vas a lograr, porque tienes toda la razón. Ser emprendedor no es un trabajo de 9 a 5, ser emprendedor es algo que te consume completamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser un buen hermano, para hacer todas esas cosas mientras eres emprendedor? Eso toma proactividad de tu parte y toma estar muy claro en tus prioridades y en tu tiempo. Les voy a dar un pequeño abreboca de lo que es esa actividad, que prometo que volvemos y la hacemos completa, pero en la actividad de esta planificación de vida, yo les voy a preguntar a ustedes, les voy a contar una historia y les voy a decir que fueron al médico, ¿verdad? Y querían hacerse una evaluación completa de su salud. Y en esta visita al médico, luego que llenan los resultados, van a buscarlos y el médico, cuando entran a verlo, les dice que desafortunadamente les tiene malas noticias. Y que en estas malas noticias es que desafortunadamente nada más le quedan 7 años de vida. La buena noticia es que en esos 7 años, ¿verdad?, vas a tener perfecta salud. Y sales de la oficina del médico y ahora nada más te quedan 7 años de vida. Entonces sales, te sientas en el estacionamiento y antes de ir a visitar a tu esposo, tu esposa, a tus hijos y contarles lo que te dijo el médico, te sientas y haces una lista de las 5 prioridades más importantes en tu vida. Cuando terminas de hacer esas prioridades, que esa es la actividad, vamos a escribirlas, quiero que cada uno de ustedes las escriba, te va a llamar el médico de nuevo y te va a decir, vuelve que te tengo noticias. Entonces subes corriendo del médico, llegas, te sientas con él y te dice, ¿sabes qué? Te tengo noticias distintas, nos equivocamos en los resultados. Leí los resultados mal, no te quedan 7 años de vida, te quedan 7 meses. Y en estos 7 meses, lo bueno es que vas a tener perfecta salud, pero te quedan nada más 7 meses de vida. Entonces sales, te sientas de nuevo en el estacionamiento y vas a ver ahora, antes de ver a tu familia, decides que ves la listica de las cosas que querías lograr. Y claro, tus planes, si te quedan 7 años, ahora quizás algunos de ellos, por ejemplo, comenzar una empresa y ser exitoso, en 7 meses ya no te queda tiempo. Entonces ahora vas a rebalancear esas prioridades y vas a escribir las 5 prioridades más importantes. Y eso entonces ustedes lo harían. Terminas de escribir tus 5 prioridades en 7 meses y te llama de nuevo el médico. Subes de nuevo y no sabes qué te vas a encontrar. Y el médico te dice que hubo un error en los resultados y que desafortunadamente no te quedan 7 meses, que no sabe cuánto tiempo te queda. Y tampoco te puede decir si vas a estar saludable o no en el tiempo que te queda. Y entonces sales súper confundido. ¿Cómo voy a planificar mi vida? ¿Sigo mis prioridades de los 7 años o mis prioridades de los 7 meses? Pero te das cuenta, ¿verdad?, de que eso era lo único que sabías cuando entraste a hablar por primera vez con el médico. Hoy en día yo no sé si me quedan 7 años o 70 años porque buscan la manera de extender mi vida, o si me quedan 7 días o me quedan 7 horas o 7 segundos, no sé, ¿verdad? ¿Y cómo entonces hago para planificar mis vidas, mis prioridades en ese marco? Esa actividad se llama planificación de vida, es una actividad bellísima y vas a salir entonces no solamente con un plan de negocio, sino con un plan para organizar tu vida personal, para que tú mentalmente, emocionalmente, espiritualmente estés preparado para ser emprendedor. Bueno. Arriba. Arriba, ajá, ¿qué tal? Sí, buenas noches y felicitaciones por su éxito. Mi pregunta es la siguiente. Muchas personas aquí nos gustaría saber el costo de Open English y otras también quisieran saber qué tan efectivo es el programa en sí
para poder aprender, porque muchas personas entienden que aprender idiomas a veces con aplicaciones es un tanto repetitivo y es un tanto cansón. Sí. Y me gustaría saber qué tan efectivo es y el costo. Seguro, muy buena pregunta. Mira, el costo en moneda local no lo sé. Lo que les recomiendo es que vayan al website, se registran y inmediatamente los van a llamar de vuelta y les dan el costo en su moneda local. Quizás hay algún descuento o lo que sea, así que lo aprovecho. Eso es fácil responderlo. Creo que el tema de efectividad es un tema que lo hemos pensado muchísimo, ¿no? Porque como empresa al final académica de educación, nuestros resultados se basan en si somos eficaces, si podemos ser eficaces en la enseñanza del idioma y si podemos realmente entregar habilidades que funcionen en el tema de NextU. Les digo una cosa, la campaña de publicidad fue muy útil porque dio a conocer la marca. Pero eso fue hace 10 años. Si hubiese sido un mal producto, ¿qué pasa cuando es un mal producto? La gente se empieza a quejar inmediatamente y nunca hubiésemos llegado a 500.000 estudiantes, ¿no? Así que hoy en día el 20% de las ventas que hacemos todos los meses es porque gente refiere, ¿no? y nos lleva otras personas a comprar el producto. Lo bueno del Internet, ahora te digo, es que si bien yo estoy de acuerdo contigo que hay ciertas experiencias educativas en Internet, como los MOOCs, que son estas plataformas que tienen todo el contenido, inclusive universidades americanas que han puesto todo su contenido en el Internet. Estos MOOCs son muy buenos en teoría, pero al no tener un contacto humano, la gente se va, ¿no? Y no sigue con el programa. Y estudiar y educarse es un poquito como ir al gimnasio. Yo te puedo dar el mejor entrenamiento del mundo, pero si nunca vas y lo haces, pues no te vas a poner en forma, ¿no? Así que al final, time on task, que es el tiempo que uno pasa educándose y aprendiendo, es el factor número 1 en el éxito del aprendizaje. Y nosotros hemos hecho un par de cosas con Open English. Una es que tenemos los profesores americanos que están disponibles allí y tienes un contacto humano. Y la otra es que tienes asesores de estudio que están ahí en tu idioma local para responder preguntas y proactivamente ayudarte. Así que ese contacto humano, estamos todo el tiempo mejorando ese modelo, pero es vital. Lo otro que te diría es que el tema de calidad es importante. En una escuela de aprendizaje offline, cuando un profesor no es bueno en un Berlitz, ¿cómo se entera la escuela de que no es bueno? Nosotros tenemos la virtud de que al mes, nosotros, después de cada lección en vivo, nos hacen, si han tomado Open English, te sale una encuesta que te dice, ¿te gustó la clase? ¿Qué te pareció el profesor? Y al mes tenemos 80.000 encuestas que nos llegan, que los estudiantes responden qué les pareció su clase, qué les pareció el profesor. Eso es una cantidad de información valiosísima, porque el profesor que no es bueno, al día ya te enteraste, porque fueron varias docenas de personas que dijeron que no le gustó la clase, que el tipo no estaba motivado, que la muchacha no llegó a clase. Entonces uno se entera rápidamente y esa persona ya no trabaja más con la compañía o lo reentrenamos para que sea mejor. Así que el Internet realmente permite medir mucho mejor la experiencia de aprendizaje y también permite medir a cada uno de los estudiantes. Así que como estudiante vamos siguiendo tu progreso y si no avanzas, pues podemos tomar medidas para ayudarte. Así que, mira, nada es perfecto, pero sí te diría que el hecho de que en nuestro caso tengas acceso a todas estas herramientas, a personas en vivo y podamos tener toda esta data que nos ayuda a ser mejores como compañía día a día, es sin duda, son virtudes que tenemos a nuestro favor un poco en comparación con las escuelas tradicionales. Bueno. A ver. Buenas noches, Andrés. Aquí, mano no te derecha, veo. Acá arriba, a la derecha, por favor. A ver, acá, ahí, acá. ajá. Sí. Esta es mi izquierda, es que estaba confundido. Mira, mi nombre es Wasil Nova, yo soy un pequeño emprendedor. La pregunta es, cuando comencé mi primer proyecto y comenzó a darme fruto, me van surgiendo nuevas ideas, es decir, la mente sigue vibrando a nuevos proyectos. ¿Le ocurre a todos los emprendedores o es mi caso en particular y si es bueno o malo eso? Porque a veces, sin el original está bien maduro, ya me van surgiendo otros más. ¿Te pasaba lo mismo o es el caso mío en particular? Yo creo que tu caso es muy común. No sé si han utilizado Twitter. Bueno, claro, ¿no? Twitter surgió porque una empresa que se llama Odeo, hace ya como 10 años, era una empresa que quería crear el YouTube de los podcasts. No sé si saben lo que es un podcast, pero sí se hicieron muy populares. Son básicamente, en vez de video, tienes una voz grabada y te dan podcasts para enseñarte distintas cosas. Bueno, esta compañía levantó como $10 millones de inversionistas americanos. Por un tiempo allí Odeo era la gran cosa. Pero resulta que la gente, YouTube funcionó y Odeo no funcionó bien. Los programadores, que estaban un poco aburridos, decidieron que querían comunicarse a través de un sistema de mensajería. Y entonces hicieron un sistema de mensajería de 144 caracteres y le pusieron un nombre bien raro que se llamaba Twitter.
¿no? Y entonces, cuando la compañía se dio a la quiebra, los programadores dijeron, bueno, ¿será que me puedo llevar el código de la mensajería de Twitter? Y los inversionistas que habían invertido en la empresa le dijeron que sí. Y hoy en día Twitter obviamente es una compañía pública, una de las compañías de Internet más grandes del mundo. Así que, sin duda, hay muchísimos ejemplos de emprendedores que comienzan con una idea que no solamente modifican el modelo de negocio, sino que finalmente modifican el producto, el servicio, y eso es válido. Vamos llegando porque justamente vamos iterando, vamos pivoteando y llegamos a la respuesta final. Así que te incentivo a que sigas explorando eso. Bueno, una pregunta más y terminamos la sesión de hoy. A ver, ¿dónde estamos? El micrófono. Veo que hay muchísimas preguntas. Les voy a dejar mi dirección de correo. A ver, porque creo que estoy contento de hacemos esta pregunta y les doy mi dirección de correo electrónico para que me escriban y les prometo que les respondo en los próximos días y así estamos en contacto. Bueno, ¿aló? Les voy a dar mi dirección a los demás y vamos con tu pregunta. Mi dirección es complicadísima, es andres@openenglish.com, así que es muy sencillo. Vale. Buenas noches, mi nombre es Gregorio. La pregunta es la siguiente. He notado en tu presentación que aunque tu empresa es de enseñanza de inglés, pero es una empresa basada en el conocimiento, en la tecnología y un fuerte componente de innovación. ¿Tienen ustedes un departamento de innovación? ¿Qué posición ocupa ese departamento dentro de tu organigrama? ¿Y qué mensaje le darías a las empresas que no cuentan con un departamento de innovación? ¿Y cómo desarrollan ustedes esa innovación con el servicio al cliente? Amigo, me has puesto a hablar de mi tema favorito, así que ahora no nos vamos. Mira, esa pregunta que me acabas de hacer es una pregunta fundamental. Nosotros como compañía llegamos a tener ya más de 2.000 personas trabajando en la compañía, etcétera, y pasamos de ser una compañía innovadora a ser una compañía que estaba haciendo lo mismo que hacíamos hace 10 años. Dábamos clases de inglés por internet. Y eso está bien, la compañía va creciendo, nos vamos expandiendo, pero ese tema de innovación interna nos costó muchísimo. ¿Por qué cuesta tanto? Porque como quizás tú bien sabes, ¿verdad? Como ejecutivo, si yo tengo, por ejemplo, $100,000 para mi presupuesto de este mes extra que quiero invertir en algo, ¿dónde lo invierto y cómo se lo explico a mis inversionistas? Lo invierto, por ejemplo, en más publicidad en televisión en el Brasil, que sé que esto se va a traducir en más tráfico en el website y en más ventas, ¿verdad? Y voy a tener un retorno. O lo invierto en inventar mi Open Spanish, que puede que funcione, puede que no, y sin duda ese mes no me va a generar ingresos. Eso va a ser una inversión que quizás me genere ingresos en un año, ¿no? Entonces, eso es una dinámica complicadísima. El tema de generar innovación dentro de empresas establecidas va en contra de lo que son nuestras prioridades como ejecutivos, va en contra de la misma gerencia que tiene sentido, ¿no? Que es invertir en cosas que hagan dinero de inmediato, ¿verdad? Entonces, nosotros para vencer eso, creamos un área de lo que llamamos intrapreneurship, que es emprendimiento corporativo. Y dentro de Open Education, que es el holding company, creamos un área que se llama Open Labs, que es un laboratorio de nuevas ideas. Y ese laboratorio lo protegimos, ¿ok? A pesar de que somos un emprendimiento nosotros mismos, tuvimos que proteger a Open Labs. ¿Lo protegimos cómo? Pusimos un equipo que solamente trabajaba en Open Labs y que nadie más le podía tocar y le podía quitar recursos. Ese equipo lo financiamos de manera separada. Tomamos un presupuesto al principio del año, decidimos cuánto íbamos a invertir en innovación ese año y se lo dimos a ese equipo y ellos podían hacer lo que quisieran y, por cierto, no esperábamos un retorno financiero de ese dinero este año. ¿Okay? ¿Qué pasó con Open Labs? Fue muy interesante. Primero, hubo un cambio cultural en la compañía porque algunas personas estaban entusiasmadísimas con la idea y querían trabajar en Open Labs y otras personas lo veían como competencia, ¿no? Al mercado, al negocio core, que era inglés, que era Next-U. ¿Por qué estamos invirtiendo en estas compañías, en estas ideas que no van a ningún lado, quizás, ¿no? Bueno, Open Labs generó 12 ideas el año pasado, 12, de las cuales fuimos iterando y nos quedamos con 3 de esas ideas. ¿Okay? Por cierto, toda esa inversión que se hizo en las que no funcionaron fueron menos de $10,000 por idea que no funcionara. Así que limitamos la inversión en ideas que fracasaron a $10,000, que eso está muy bien, porque si yo voy a un emprendimiento, estoy dispuesto a invertir en unas ideas que no funcionan para concentrarme finalmente en las que sí funcionan. ¿Qué salió de allí el año pasado? Eso fue el año antepasado, salió Open English Empresas, que fue un administrador
para vender nuestros cursos a corporaciones y a gobiernos y a ciertas otras organizaciones que nos estaban pidiendo comprar el producto, que querían comprar 1000 licencias a la vez, y nosotros hasta ahora hemos sido una compañía que solamente vendía al consumidor, como decir un Netflix, y no teníamos eso, así que creamos Open Education Empresas. En segundo lugar salió Open Spanish, que fue una empresa que enseñaba y enseña español a los norteamericanos, por internet con profesores en vivo. Así que esa está súper interesante. Salió Open English Junior, ¿verdad?, que es la que les comentaba, que son clases para niños. Y salió Éxito, que fue todo este tema de cursos de emprendimiento por internet con esta misma conferencia que estamos haciendo ahora. Así que como ven, pasamos de una compañía en el 2014 que había hecho lo mismo año tras año tras año, que era enseñar inglés por internet, y junto con la compra de NextU, que fue una adquisición en el 2015, y la creación de todas estas nuevas áreas de negocio, 24 meses después, nuestra visión pasó de ser que queríamos ser el líder en educación en inglés, ¿verdad?, en Latinoamérica, a ser líderes en educación online en mercados emergentes. Y ese cambio de visión, ahora tenemos 5 áreas de negocio, estamos en más países, etcétera, etcétera. Así que podemos hablar mucho sobre esto. Tenemos todo un taller que hemos desarrollado de emprendimiento corporativo que compartimos con empresas, pero creo que eso te da una idea, ¿no?, del tipo de elementos que hay que proteger dentro de una compañía para fomentar la innovación. Así que bueno, con eso concluimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Un súper placer estar acá. Nuestros agradecimientos por la entrega y la disposición a Andrés Moreno con esta extraordinaria conferencia titulada La innovación, clave del éxito en el emprendimiento. También agradecer, por supuesto, a nuestra excelentísima vicepresidenta de la República Dominicana y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño, por haberles regalado en el marco del Día Internacional de la Juventud esta hermosa conferencia a cargo de Andrés Moreno. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Pasen un feliz resto de la noche y éxitos.